Hola a todos. El diseño de un personaje es de suma importancia para que una serie, animación, cómic o incluso un videojuego tenga éxito, ya que para atrapar a nuestra audiencia, primero debemos cautivar sus ojos con un diseño atractivo y que exprese todo lo que queremos transmitir. En este curso les enseñaré diferentes conceptos, tales como las poses, movimientos, diseño del cuerpo y de la cabeza, gestos, expresiones y mucho más. Recuerden que el índice lo encontrarán en la descripción. También, si quieren seguir aprendiendo más y más, en Fitotech encontrarán muchos cursos de ilustración, animación, dibujo, entre otros. Así que suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Ahora, sin más que decir, bienvenidos al curso de creación y diseño de personajes. Antes de comenzar, ¿qué es un personaje animado? Se podría decir que es un dibujo que interpretará o actuará en nuestra obra o serie, es decir, nuestro actor. Para esto, antes de empezar a dibujar un personaje animado, es necesario tener una idea general o propósito de lo que deseamos transmitir a través de nuestro personaje. Para ello, antes de empezar a dibujar, planificaremos ciertos factores que ahora les detallaré. La personalidad que le daremos a nuestro personaje es clave para su diseño, ya que según ella iremos cambiando su rostro, la vestimenta y por supuesto el diseño completo del cuerpo. Por ejemplo, si queremos que nuestro personaje sea torpe y con bajo intelecto, nos ayudará mucho resaltar sus defectos físicos, como la nariz, dientes u orejas. En cambio, si deseamos un personaje inteligente, audaz y sin miedo, sería mejor usar un personaje con facciones pequeñas, mirada segura y un cuerpo que vaya de acuerdo a su personalidad. La línea de acción es otro factor que nos ayudará a eliminar la rigidez y simetría. Esta es una línea de acción o curva imaginaria que atraviesa al personaje y que su propósito es dar más énfasis a nuestra pose y por lo tanto lograr un dibujo mucho más interesante. El siguiente factor es la silueta. Los grandes diseñadores siempre se aseguran que sus personajes sean reconocidos con solo ver su silueta. Es recomendable que, al terminar de dibujar un personaje, dibujemos únicamente su silueta y agreguemos ciertos factores, ya sea en su vestimenta, facciones o estructura en general para que nuestro personaje se distinga y no sea común. Una técnica que nos puede ayudar es el espacio negativo. El siguiente factor es la anatomía. Para ello, más adelante tendremos un capítulo dedicado a la anatomía humana. Es muy importante saber las proporciones del cuerpo humano, ya que la mayoría de personajes tiene un diseño humanoide. Una vez terminado el diseño de nuestro personaje, el siguiente factor es el color. Este quizás sea el aspecto más importante a la hora de generar emociones. Para ello, es necesario entender la teoría de color, ya que los colores de nuestro personaje deben guardar armonía y también transmitir la personalidad del personaje. Pero antes de elegir un color predominante, primero debemos estudiar la ficha de nuestro personaje, ya que por ejemplo, el color rojo puede suponer calidez, pero también peligro. Los azules representan frío, pero también tranquilidad, bondad. También es necesario tomar en cuenta el estilo de nuestra animación, ya que en la mayoría de dibujos, la exageración es clave para su diseño. Esto quiere decir que podemos exagerar una cualidad física de nuestro personaje. Por ejemplo, el tamaño de las manos o resaltar una facción. Estas exageraciones afirmarán la personalidad y volverán a nuestro diseño más atractivo. El siguiente factor es contradictorio a lo que la mayoría de personas pensaría, y es la asimetría, ya que dibujar a un personaje simétrico le da rigidez y le quita interés. Por ello trataremos que las poses y expresiones sean asimétricas. Esto volverá a nuestro personaje más interesantes. También al diseñar a un personaje, es bueno agregar ciertas características que actuarán para dar énfasis a las expresiones faciales. Por ejemplo, si nuestro personaje es un vikingo, su casco ayudará a transmitir emociones, y recordando que es un dibujo, nos permite dar flexibilidad al casco, aunque en la vida real este sea rígido. Antes de crear a un personaje, hay algunos requerimientos que necesitamos tener en cuenta. Lo primero, como ya lo mencioné, es planear a nuestro personaje y crear una ficha donde escribamos el papel del personaje. Como por ejemplo,
si es protagonista, secundario o villano. Luego darle una personalidad, donde narremos sus debilidades como sus fortalezas. Por ejemplo, si va a ser leal, honesto y justiciero, pero al mismo tiempo es tímido e inseguro. También debemos escribir la época en la que nuestro personaje se desarrollará, ya que dependiendo del tiempo, podemos buscar una vestimenta adecuada como accesorios a nuestro personaje, teniendo en cuenta su estatus, ya que un príncipe tendría una vestimenta totalmente distinta a la de un herrero o un carnicero, o quizás un mendigo. Todos estos factores son una buena guía para lograr un personaje interesante y creíble para la audiencia. Pero ahora que ya tienen estos conocimientos, tal vez se preguntan, ¿qué programa necesitan para dibujar a su personaje? Y la verdad es que para diseñar un personaje, lo podemos hacer usando el tradicional lápiz y papel. Claro que usar un programa de dibujo digital ayudaría mucho a esta tarea. Para dibujarlo haremos un bosquejo en un papel, y luego comenzar a desarrollarlo en la computadora, usando programas de diseño, como Photoshop, que nos permitirá hacer dibujos en bitmaps. O también podemos usar programas vectoriales, como Adobe Illustrator. Si no saben usar ninguno de estos programas, en la descripción les dejaré mis cursos gratuitos de ellos. Luego de terminar el proceso de dibujo y pulido, pasaremos al color. Para ello necesitamos una paleta de color de toda la serie, y luego, según la ficha del personaje, iremos incorporando los distintos colores. Cada artista tiene su propio estilo, pero generalmente para crear un nuevo personaje, este se inspira en otros estilos. Ahora comenzaremos a repasar los principales estilos y sus respectivas características. El estilo de la serie Rick and Morty tiene una influencia de Family Guy, la cual son personajes humanoides, con una proporción de cuerpo dando ligeramente mayor proporción a la cabeza. Pero una de las características que resaltan el estilo Rick and Morty son las pupilas, que tienen una forma asimétrica, como también los gestos, con bocas grandes y dientes puntiagudos. Otro estilo muy reconocible son los personajes de Los Simpson, donde la principal característica es el color amarillo. Hay muchas teorías de por qué Matt Groening eligió este color, pero todo apunta a que el amarillo resalta sobre los demás colores, así que cuando se lanzaron a la televisión, los usuarios al recorrer los canales claramente iban a notar una diferencia al ver el color amarillo predominante en todos los personajes. Otra característica de estos personajes es la cantidad de dedos, ya que los personajes solo llevan 4 dedos, y el único que posee 5 dedos es Dios. El estilo Disney es muy conocido, y a pesar de que los primeros personajes Disney tenían un diseño muy sencillo, ahora se caracterizan por su realismo en proporciones y por tener los ojos grandes, con mucho detalle en las pupilas. Y aunque ahora la tendencia es hacer personajes 3D, el diseño sigue siendo el mismo. El estilo anime, de origen japonés, es también muy conocido en la actualidad, y grandes series como Dragon Ball, Naruto, Pokémon, entre otras, han dado fama a este estilo de dibujo. Las proporciones de los personajes es muy similar a los de Disney, pero sus principales características son la estructura de rostro, con terminaciones puntiagudas, ojos con pupilas muy grandes y con mucho detalle, y con pelo detallado con extravagantes peinados. Claro que todos estos estilos son únicos y demorosos de replicar, debido a sus detalles, pero también hay estilos más sencillos, por ejemplo los personajes de South Park, que fueron diseñados para una animación cutout, es decir, animación por corte, y aunque el estilo de dibujo es muy sencillo, son fácilmente identificables. Otro estilo que no contiene tantos detalles en los ojos como otros estilos son los personajes de la serie Hora de Aventura, con extremidades largas y ojos sin detalles ni pupilas. El estilo kawaii, de origen japonés, es un estilo muy tierno, con una paleta de colores pastel, y que tratan de ser sencillos e infantiles. También, antes de crear un personaje debemos tener presente algunos aspectos. Por ejemplo, el rol que éste desempeñará, es decir, si va a ser un superhéroe o villano, ya que la estructura del cuerpo cambiará totalmente dependiendo del papel.
También su ficha de personaje será de suma importancia, ya que los rasgos y poses cambiarán de acuerdo a la personalidad del personaje. La paleta de color que usemos también marcará un estilo, ya que cada serie tiene su propia paleta de colores, y es un error pensar que cada personaje tendrá sus propios colores sin importar que guarden relación con los demás personajes. Y por último, debemos analizar las tendencias, ya que todos los personajes de cualquier serie han tenido distintos diseños a través del tiempo, para adaptarse con la época, y en algunos casos han rediseñado totalmente al estilo de dibujo para que tenga una mejor adaptación al público. Hay infinidad de estilos, pero cada uno debe lograr ser identificable cuando uno lo vea. Encontrar nuestro propio estilo es complicado, y puede llevar mucho trabajo y tiempo lograr encontrar uno, pero la mejor manera de alcanzar un estilo propio es usar referencias de otros estilos. Un buen ejercicio es dibujar a nuestro personaje en varios estilos, analizando lo que caracteriza a cada uno de ellos. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y que aprendan conceptos que les ayuden a encontrar su estilo de dibujo. En el siguiente capítulo trataremos la figura humana. Antes de empezar a dibujar, lo ideal es hacer un bosquejo, ya sea en papel o en la computadora. Los colores que generalmente se usan para el bosquejo es el color rojo. Luego se dibuja toscamente con negro suave, ya que son colores opuestos. Y finalmente se utiliza el negro para pasar al dibujo en limpio, es decir, el clean pass. Para dibujar un rostro humano existen básicamente dos técnicas. Para la primera técnica empezaremos dibujando un círculo. Luego a este lo dividiremos en 4. A continuación colocaremos marcas para dividir cada mitad del círculo en 3. En la primera marca trazaremos una línea que será usada para el cabello. La línea del centro será para las cejas. Y entre esta línea y la siguiente marca, dibujaremos otra línea que servirá para los ojos. En la última marca trazaremos una línea que servirá para la base de la nariz. Ahora fuera del círculo, manteniendo la misma distancia de la nariz y al final del círculo, trazaremos una línea para la quijada. Para la boca, dividiremos la distancia entre la línea de la nariz y el final del círculo. Con todas estas guías estamos listos para empezar nuestro dibujo. Empezaré dibujando las orejas, entre las cejas y la nariz, y dibujaré la mitad del rostro usando las líneas guía. Enseguida dibujaré las cejas, y la nariz teniendo en cuenta la guía donde estará la base de la nariz. Los ojos empezarán en relación a las fosas de la nariz. La boca ocupará el grosor de las líneas guía. Y finalmente, en relación a todo el rostro, dibujaremos el cabello. Para la segunda técnica dibujaremos un círculo y lo dividiremos en 4. A la mitad inferior la dividiremos con 3 marcas y sobre la primera marca trazaremos una línea, la cual servirá para los ojos y las cejas. Al final del círculo trazaremos una línea para la base de la nariz. Luego usaremos la misma distancia de la marca y la nariz para trazar una línea por debajo del círculo, que servirá para la boca. Finalmente usaremos esta misma distancia multiplicada por 2 para trazar una línea que servirá para la quijada. Ahora empezaré el dibujo con las orejas, que estarán entre las líneas de las cejas y de la nariz. A la quijada la dibujaré usando las líneas guía. Los ojos irán debajo de la línea guía y por encima de esta irán las cejas. La nariz usará la guía como base y la boca irá por encima de su línea guía. El cabello y los detalles los dibujaremos al final. Existen infinidad de estilos de ojos. Comenzaré enseñándoles el dibujo de un ojo realista. Para ello empezaremos dibujando un círculo. A este lo dividiremos en 4 y en el medio trazaremos otro círculo. Ahora colocaremos 2 marcas que tengan el tamaño de la distancia del centro del círculo al perfil, en ambos lados, y uniremos estas 2 marcas con un arco, y lo mismo para el arco inferior. En la pupila dibujaremos una forma de brillo que ocupe un cuarto del círculo.
Por encima del ojo trazaremos un arco que lo semicubra, y para la ceja dibujaremos un arco por encima del anterior. Si lo deseamos podemos dibujarlo en forma de S para darle más realismo. Ahora que el bosquejo ya está terminado, empezaremos a dibujar el ojo con el color definitivo, contorneando el ojo y dibujando las lagrimales. A la pupila la podemos dibujar con destellos circulares, dejando el destello sin pintar. Para la ceja, lo mejor es dibujarla usando líneas que contorneen a la línea guía. Enseguida dibujaremos las pestañas superiores y las inferiores irán por debajo de la línea del párpado, esto para darle volumen. Finalmente dibujaremos los detalles. Para crear ojos animados, modificaremos las proporciones de nuestro ojo. Por ejemplo, para dibujar un ojo manga, empezaremos dibujando una línea que se curve hacia arriba y ligeramente se haga más gruesa hacia el punto más alto. Ahora dibujaremos una línea por debajo de la anterior. Hecho esto, dibujamos un óvalo grande dentro del ojo y dos círculos que son el reflejo de la luz, el grande a la parte izquierda y el pequeño en la otra parte del ojo. Finalmente dibujaremos los detalles de todo el ojo. Para obtener el mejor resultado, si estamos usando una tableta gráfica, les aconsejo tener activado la inclinación y niveles de presión en el programa que estemos usando. Y si estamos dibujando en papel, les recomiendo que el bosquejo lo hagan con lápiz y el dibujo en limpio con estilógrafos o con pluma y tinta. El siguiente ojo es al estilo anime. Para ello dibujaremos una línea larga y ligeramente curva. La parte izquierda debería ser un poco más alta y puntiaguda que la derecha. Luego una línea pequeña por debajo. Ahora para la pupila, dibujamos un círculo para la pupila dentro del ojo y un círculo pequeño en la parte derecha que sería el reflejo de la luz. A continuación, dibujamos la ceja y el párpado superior. Y por último, dibujamos todos los detalles. Son infinitas las posibilidades para crear ojos, y pronto subiré un video dedicado a enseñarles más técnicas de ojos. Antes de comenzar a crear a nuestro personaje, es aconsejable conocer las proporciones de la figura humana, ya que aunque nuestro personaje sea caricaturesco, este se debe basar en un canon humano, para que se vea creíble y no deforme. Las proporciones humanas son diferentes tanto para el hombre como para la mujer. El canon humano proviene de la palabra griega que significa regla. Esta se refiere a las proporciones perfectas o ideales del cuerpo humano, y con el transcurso del tiempo los artistas han usado estas proporciones como referencia. Estas proporciones se toman en medida de la cabeza. Por ejemplo, 7 cabezas, 7 cabezas y medio, 8 cabezas e incluso 9 cabezas. Las proporciones de la mujer son diferentes a las del hombre, y al dibujar a la figura en distintas vistas, esta debe tener siempre la misma proporción. En este caso, la figura femenina está compuesta por 8 cabezas, incluyendo el peinado y los zapatos. Su cintura mide 1 cabeza. Para la parte más ancha mide 2 cabezas, que vendría siendo para los hombros. Claro que estas proporciones se pueden modificar para dibujar a nuestros propios personajes. Para el caso de las proporciones masculinas, también serán 8 cabezas, pero a diferencia de la figura femenina, no contarán ni el peinado ni los zapatos. La cintura será un poco más ancha que 1 cabeza, y para los hombros, que será la parte más ancha, será de 2 cabezas y media. Estas proporciones perfectas, según los griegos, varían según la edad del personaje, donde podemos clasificar la medida de la cabeza en adulto, 15 años, 10 años, 5 años, 3 años y 1 año. Teniendo en cuenta estas medidas, las proporciones del personaje para el adulto será de 8 cabezas. Para el adolescente será de 7 y medio. Para niño de 10 años, 7 cabezas. Para niño de 5 años, 6 cabezas. Para 3 años utilizaremos 5 cabezas. Y para niño de 1 año serán 4 cabezas.
Todas estas proporciones utilizando su propia medida de cabeza nos darán el resultado más realista posible. Y si recién están empezando a dibujar, pueden utilizar cualquier de estos dibujos para dibujar a su personaje por encima de estos bosquejos. Y recuerden que para mis Patreon encontrarán todo el material de este curso para descargar. El enlace estará en la descripción. Al igual que al dibujar un rostro, es necesario conocer técnicas que facilitarán el proceso de dibujo. Para la estructura de un personaje, también es recomendable empezar por un bosquejo antes de darle cuerpo y volumen. Comenzaremos dibujando un círculo para la cabeza, luego multiplicarla por 8, y usar figuras geométricas para toda la estructura, para finalmente unir estas figuras con líneas. En este dibujo el pecho tiene el ancho de 2 cabezas y media. El largo de los brazos están guiados entre la cabeza 2 y la cabeza 5. La cintura quedaría en el medio, es decir, en la cabeza 4. Y las rodillas en la cabeza 6. Ahora que ya tenemos la estructura del personaje hecha, podemos continuar dando volumen a todo el personaje, ya sea femenino o masculino. También, si lo deseamos, podemos usar esta misma estructura para darle distintas posiciones a nuestro personaje. Luego, por encima de esta estructura, dibujaremos al personaje. Empezaremos con el torso. Para ello dibujaremos esta figura que se asemeja a una mancuerna con profundidad, utilizando hexágonos y un cilindro. Luego dibujaremos algunas líneas guía. En este caso la línea central es curva, porque la posición no es recta, y para el volumen del torso uniré la cintura. Esto lo variamos según sea masculino o femenino. Finalmente dibujaremos todos los detalles. Ahora para las piernas, comenzaremos dibujando una línea y dividiéndola en 3. Para la parte superior deberá ser ligeramente más larga que la inferior. Y para representar el pie dibujaremos un triángulo. Luego uniremos los puntos para dar volumen a la pierna, teniendo en cuenta que la pantorrilla está conformada por los músculos gemelos, y dibujaremos la forma de las piernas tradicionales. Finalmente dibujaremos los detalles. El proceso de dibujar brazos es muy parecido. Dibujamos una línea, a esta la dividimos en 3, y a los extremos dibujamos 2 círculos, uno para el hombro y otro para la mano. Y le daremos volumen, teniendo en cuenta cómo será nuestro personaje, ya que un brazo musculoso deberá tener los detalles de los músculos, como los bíceps y tríceps. En cambio, un brazo de un niño o joven será más delgado y no detallaremos los músculos. La siguiente parte que les detallaré son las manos. Lo ideal es ver y analizar nuestras manos para así darle las distintas posiciones y naturalidad. La estructura es muy sencilla. Dibujamos un círculo para la muñeca, un rectángulo para la palma, una línea para el pulgar y una figura geométrica para los dedos. Luego detallamos los dedos teniendo en cuenta que el dedo del medio es el más largo y podemos representar las falanges con círculos. Esto nos servirá para las distintas posiciones. Para terminar, dibujamos los detalles para dar volumen a nuestras manos. Finalmente, para los pies, es necesario tener en cuenta si los dibujamos de frente, 3/4, perfil o espaldas. En todos estos casos la estructura será geométrica dividida en 3 partes, ya que la movilidad se da en relación a estas 3 partes. Luego con cubos dibujamos los dedos. Y terminamos el dibujo con los detalles. Con todas estas técnicas nuestros personajes se verán más naturales y los dibujos serán más fáciles de realizar. Les aconsejo comprar figuras para dibujo, ya sean de madera o plástico. También las manos articuladas son de mucha ayuda, para que sea más fácil el dibujo de cualquier pose. En el siguiente capítulo les enseñaré a dibujar personajes caricaturescos. Recordando la clase anterior, para dibujar un rostro humano comenzamos dibujando la estructura de la cabeza, pero esta estructura exclusivamente servirá para un rostro realista. En el caso de personajes animados,
las proporciones varían para crear distintos personajes con personalidades propias. Así que les enseñaré la estructura más sencilla que podemos usar para personajes cartoons o animados. Para ello, dibujamos un círculo y luego lo dividimos con dos líneas, una por la mitad y la otra dejando un tercio. Esta será la estructura que utilizaremos para todo tipo de personajes. Los ojos irán en la línea horizontal y el tamaño de estos serán determinados según el personaje que estemos creando. Luego, en el medio y casi al borde del círculo, dibujaremos la nariz. Recuerden que en los personajes animados las proporciones pueden ser exageradas. La proporción de la quijada dependerá de la edad y estilo de personaje. En este caso, para un niño, esta será ovalada y pequeña, y la boca irá entre la nariz y la quijada. Ahora terminaremos con los detalles. Para el siguiente personaje usaremos la misma estructura, pero este será un personaje mayor. La quijada será más delgada y alargada. Los ojos irán igual que el anterior dibujo. La nariz será más grande y detallada. Ahora haremos los detalles. Para un personaje femenino, dibujaremos pestañas grandes, las cejas más delgadas y la nariz y mucho detalle y pequeña. El cabello generalmente es voluminoso y este determinará el resto del rostro. Y así dibujaremos cualquier tipo de personaje, dibujando las líneas en dirección a la mirada del personaje. También podemos usar esta estructura para convertir rostros realistas a caricatura, exagerando el tamaño de los ojos, la relación de la cara y el cabello, la quijada, y con los detalles le daremos su propia personalidad. Para caricaturizar personajes es recomendable usar una pera como estructura del cuerpo para la mayoría de personajes. Luego, con líneas dibujaremos las extremidades y con un círculo dividido, la cabeza. Ya teniendo la estructura terminada, dibujaremos los detalles. La estructura del personaje será siempre la misma, una pera con un círculo, y con las líneas podemos cambiar la pose, como el tipo de personaje, por ejemplo, animales. Y al terminar la estructura, dibujaremos al personaje con sus respectivos detalles. Con esta estructura podemos darle una personalidad o actitud a nuestro personaje a través de poses que transmitan historias. Ahora, si queremos un personaje que demuestre seguridad y fuerza, invertiremos la pera. Este simple detalle le cambiará la personalidad a nuestro personaje. Inclusive se logrará transmitir prepotencia. El diseño de personaje dependerá de su personalidad y lo que deseamos transmitir. Por ejemplo, para personajes villanos o malvados, la quijada y los detalles pueden ser angulosos y puntiagudos. También se suele hacer muchos detalles en los ojos, y aumentando el trazo de su contorno para que tengan una mirada astuta y malvada. Además, los dientes puntiagudos ayudan a que el personaje encaje como villano. Ahora, para personajes bonachones, suelen tener contextura robusta, con facciones redondeadas y un intelecto un poco bajo. Para un personaje protagonista y heroico, se utilizará una estructura más realista y proporcionada, con cuerpo triangular que transmita seguridad. Otro tipo de personaje muy usado es el bobalicón o nerd. Estos suelen tener una estructura delgada, con extremidades largas y de proporción pequeña. En sus facciones se suele dar realce a los dientes, que sean desproporcionalmente grandes, y para enfatizar su personalidad, los lentes con marcos gruesos son una buena opción. Finalmente, otro tipo de personaje común es el fortachón. Este tiene una estructura triángulo invertido, con cabeza pequeña, cuello extremadamente grueso y piernas muy delgadas. Estos personajes se pueden usar tanto para secuaces villanos como para personajes heroicos. No basta con tener un buen diseño de personaje o una buena personalidad para nuestro protagonista. También es de suma importancia dibujar las expresiones de nuestro personaje para poder expresar distintos sentimientos.
Debemos recordar que, al diseñar personajes animados, sus expresiones serán distintas que en un personaje realista. Para personajes animados todas las expresiones son exageradas, y el objetivo de ello es para tratar de transmitir sentimientos sin palabras. Las expresiones son tantas como los sentimientos que expresan, pero en este video nos centraremos en las expresiones básicas: felicidad, tristeza, enojo, miedo, confusión, sorpresa y pensativo. Pero antes de comenzar a dibujar, debemos tener en cuenta algunos consejos para que nuestro personaje se vea lo más natural posible y al mismo tiempo sea atractivo para la audiencia. La boca debe ser expresiva, y para ello es recomendable que muestre los dientes y la lengua. Los ojos no deben ser simétricos, ya que la simetría ayuda a transmitir mejor los sentimientos. También dibujarlos con líneas guía facilitará dar un buen resultado. Por último, para acentuar a la expresión, nos podemos ayudar de los accesorios de personaje, por ejemplo la colita de cabello, los bigotes de un varón o el casco de un personaje. Teniendo todo esto en cuenta, debemos analizar a nuestro personaje, ya que por ejemplo la felicidad sería distinta para un personaje extrovertido que para un personaje tímido e inseguro. Comenzaré dibujando un personaje masculino, el cual tendrá una personalidad tímida y temerosa. Por otro lado, dibujaré otro personaje, pero este será femenina, y con personalidad totalmente extrovertida. Ahora, para la felicidad, el primero tendrá los ojos con expresión miedosa y una sonrisa pequeña, para que vaya de acuerdo a su personalidad. En cambio, para mi otro personaje, tendrá la expresión de los ojos totalmente abiertos, y una gran boca que represente la felicidad sin miedo. Para la tristeza, mi primer personaje tendrá una boca muy pequeña y una expresión triste y con miedo. En cambio, para el personaje extrovertido, su boca será grande y su expresión será totalmente exagerada, acompañando a la expresión sus colitas de cabello. Para el enojo, a mi primer personaje le reduciré el tamaño de su mandíbula y expresará junto con el enojo el rencor. En cambio, para ella, el enojo será más parecido a un berrinche, debido a su personalidad engreída. Para el miedo, el primer personaje encajará su personalidad con este sentimiento, acompañando a la expresión la forma de los ojos y la boca. Por otro lado, mi personaje femenino representará el miedo con ojos muy grandes, y el cabello se ocultará ligeramente. La confusión es una expresión un poco difícil de representar, por lo que muchos diseñadores de personaje usan pequeños espejos para actuar y analizar cada expresión. Así nuestros personajes transmitirán de una manera más clara el sentimiento. Para representar la sorpresa lo haré con una expresión exagerada para ambos personajes, pero para el primero vendrá acompañado de miedo. Finalmente, para la expresión básica de pensativo, para mi personaje masculino será representado con expresión neutral y desconcentrado con el presente, a lo contrario de mi personaje femenino, que cuando esté pensativa tendrá una expresión de estar planeando algo. Bueno amigos, como hemos podido ver, las expresiones van de acuerdo al personaje y serán distintas según la personalidad que le demos. Hasta este punto hemos visto el diseño de personaje en cuanto a su estructura y dibujo, pero en el siguiente capítulo ya comenzaremos con personajes a color, por lo que les explicaré sobre la teoría del color y cómo aplicarlo a nuestros personajes. Espero que les esté gustando este curso y sobre todo que estén aprendiendo. Antes de dar color a nuestro personaje, debemos entender a la teoría del color. Para ello empezaremos dibujando un círculo, luego en el medio un triángulo. A este lo dividiremos en 3, y será para los colores básicos, amarillo, rojo y azul. Ahora combinaremos cada color para dar como resultado al verde, violeta y naranja. Finalmente pasamos cada color al círculo que los envuelve y coloreamos los colores intermedios. Teniéndolo terminado, podemos dividir a estos colores en 3, los colores primarios, los colores secundarios y los colores terciarios. A este círculo se le conoce como el círculo cromático y sirve para entender las combinaciones de color, como también conocer los colores complementarios y opuestos. Los colores complementarios son los colores que se encuentran al lado del color que elijamos. Por ejemplo, si elegimos el color rojo, sus complementarios inmediatos serían el violeta rojizo
y el naranja rojizo. En cambio, los colores opuestos son los colores que se encuentran al frente del color. En el caso del rojo, su opuesto sería el verde. Ahora que ya comprendemos al círculo cromático, podemos pintar a nuestros personajes con colores que se complementen, o que por lo contrario utilizar colores opuestos. Así nos aseguraremos que la combinación de color de nuestros personajes sea agradable a la vista, pero también debemos de conocer a la ficha de nuestro personaje, ya que cada color transmite sensaciones distintas. En la psicología de color podemos clasificar a los colores en 8 colores. El rojo será para transmitir fortaleza, energía, determinación. El naranja transmitirá fascinación, creatividad, engaño. Para el amarillo será alegría, felicidad, intelecto. Luego pasamos al verde, el cual transmite seguridad, resistencia, sanación. El azul transmite confianza, lealtad, estabilidad. El violeta, poder, nobleza, lujo. Y finalmente nos quedan los dos colores neutrales, el blanco y el negro. El blanco transmite luz, bondad, pureza. Y el negro, elegancia, maldad y muerte. Como vemos, no solo es importante que los colores combinen, sino que vayan de acuerdo a la personalidad de nuestro personaje. Finalmente, antes de crear la paleta de color para nuestro personaje, debemos de tener en claro si va a ser totalmente digital o si va a ser tradicional, es decir, en papel o impresión. Ya que básicamente los colores se clasifican en dos modos de color, el RGB y el CMYK. Las siglas de sus nombres es por los colores que utilizan. El RGB es para rojo, verde y azul, y el CMYK es para el cian, magenta, amarillo y negro. En cualquier programa que usemos para la creación de nuestro dibujo, encontraremos estos dos modos de color. Si su personaje va a ser para el mundo digital, es decir, para pantallas, entonces RGB es el modo adecuado a elegir. Pero si su personaje va a ser para imprimirlo, entonces deberán cambiar el modo de color a CMYK. Cada serie y película posee su propia paleta de color, por lo que podemos buscar en la web paletas prediseñadas o crear una propia. Pero es aconsejable que si nuestro personaje forma parte de una serie o novela, todo debería guardar armonía. Bueno amigos, espero que les sirva estos conocimientos básicos de color para que sus personajes sean más atractivos y vayan de acuerdo a lo que desean transmitir. Ok, el personaje que me van a acompañar a hacer será el personaje que utilizaré en mi próxima animación. Todavía no lo tengo desarrollado ni dibujado, pero será una parodia del juego de God of War. Entonces el personaje que dibujaré será Kratos. Para ello tengo preparado acá en Photoshop algunas referencias que usaré para el diseño del personaje, tales como este dibujo de Kratos, luego para saber cuál es la vestimenta en el videojuego del personaje, y a ellos dos que son de la famosa serie animada Rock Family, en el cual me gusta mucho en este caso sus ojos y la estructura cuadrada. Entonces a mi personaje lo dibujaré inspirándome en ellos, utilizando de referencia todas estas 5 imágenes. Antes de continuar, como ya les mencioné, este es Adobe Photoshop. Entonces, antes de comenzar a dibujar, les explicaré las herramientas que vamos a utilizar. Este no es un tutorial de Photoshop, sino de diseño de personaje, pero para que se puedan guiar, las herramientas que utilizaremos serán el lápiz, el pincel, el borrador y algunas herramientas de selección. Esta es la interfaz de Photoshop, donde tenemos al lienzo, que es la hoja donde voy a dibujar. En este lado tengo a las capas. Ahora, para hacer uso del pincel, será la tecla B. Para ello empezaré creando una capa. Eso lo hice haciendo clic en este signo de más. Y luego elegiré los colores por default de Photoshop. Para ello presiono la tecla D. Así se selecciona en automático color negro y blanco. También en sus opciones tengo activada la presión. Esta, según
ya que estoy utilizando una tableta gráfica, según como presione la punta del lápiz, se dibujará o delgado o grueso, para que así el dibujo se vea más orgánico. Después, si es que hacemos cualquier trazo y queremos borrar en Photoshop, utilizaremos la herramienta borrador, la cual su atajo es la tecla E. Con esta también podemos borrar, y al tener activado la opción de presión, también podemos controlar el tamaño de este, según lo que presionemos al lápiz. Otra manera es agarrando el mouse y haciendo anticlic. Si hacemos anticlic, nos aparecerá este pequeño ventana en el que podemos ver la dureza, es decir, qué tan duro queremos que borre, si queremos con más suavizado o con menos suavizado, y el tamaño, que será el tamaño máximo que alcanza si es que presionamos. También se puede graduar estos parámetros si mantenemos presionado Alt y con el clic derecho del mouse. Si los dos los presionamos y arrastramos, podemos controlar tanto el tamaño como la dureza. Seleccionaré todo, lo eliminaré con la tecla suprimir. Si queremos deshacer, es decir, si hacemos por ejemplo algún cambio y queremos deshacer, lo haremos con Control Z. Por lo contrario, si queremos rehacer, lo haremos con Control Shift Z. Estas serán las herramientas básicas que usaré. También, manteniendo el espaciador, invocaremos de manera temporal a la herramienta mano, la cual nos permite movilizarnos a través de toda la interfaz del lienzo. Este video es una continuación del curso completo que estoy haciendo de diseño y creación de personaje. Por lo que en los primeros capítulos les enseñé cómo dibujar al rostro o a la cabeza de un personaje. Generalmente usamos para ello el color rojo, ya que el rojo es el contrario al negro. Entonces el rojo lo usaremos para bosquejar y el negro ya para hacer clean pass o ir dibujando las líneas definitivas. Para dibujar un rostro, lo primero que les enseñé es que deben hacer un círculo. Podemos hacer uso de herramientas como el óvalo, pero en este caso no tiene mucha importancia de que sea un círculo perfecto, por lo que lo pueden dibujar a mano alzada. Luego, con la herramienta selección, su atajo es la tecla V, seleccionaré al círculo y lo duplicaré manteniendo la tecla Alt, ya que será para distintos diseños de cabeza que hagamos para mi personaje. Después lo dividiremos a cada círculo en 4. Cada círculo es una cabeza distinta. Esta es la estructura básica de cualquier cara de un personaje. Para poder ver la hoja de Photoshop donde tengo a todas mis referencias, haré un clic desde la ventana del nombre del documento y lo arrastraré. Así se desacoplará y se volverá en una ventana flotante, el cual podemos seguir interactuando con la anterior ventana donde estoy dibujando y tener esta ventana como referencia para poderla ver. Para que no me ocupe mucho espacio en la pantalla, lo reduciré y luego redimensionaré la ventana. La idea de mi personaje es que sea bien caricaturesco y sencillo de dibujar, ya que lo utilizaré para la animación. Y como la animación que tengo preparada va a ser cuadro a cuadro, impliquen que tengo que dibujar a mi personaje varias veces por segundo, por lo que en este caso, para que salga lo mejor posible y también lo antes posible, utilizaré como referencia estos personajes, a estos dos que son de una estructura mucho más sencilla. Estas estructuras son cuadradas, como podemos ver, entonces completaré la estructura con unas mandíbulas que sean cuadradas, para que el personaje tenga una estructura totalmente cuadrada. Luego en esta parte irán las orejas, igual acá, usando como guía la línea que hemos usado para dividir el círculo. Esto lo detallo más en los primeros capítulos del curso de animación, que pueden encontrar en el canal totalmente gratis. Teniendo estas estructuras básicas, seleccionaré la capa. Por error lo he dibujado en capas distintas, pero podemos combinar todas las capas. Para ello seleccionaré las 3 capas utilizando la tecla Shift y luego haré anticlic y haré clic en combinar capas. Lo que hace es combinar a las 3 capas en una sola. A estas capas las llamaré estructura.
Luego la opacidad de la capa la bajaré un poco para que no me interfiera al momento de dibujar los detalles de mi personaje. Y la bloquearé. Ahora crearé otra capa. Esta capa será para los trazos, así que la nombraré como trazos. Para ello, dibujaré con el color de lápiz negro. Como en este recuadro pueden ver, tengo seleccionado el color rojo y el color negro. Podemos intercalar entre estos colores con la tecla X. Si presionamos X, se intercambiará. Comenzaré con el diseño del primer personaje. Con la rueda del mouse, haré un zoom in. Y lo que más me gusta de estos personajes son sus ojos. Así que los usaré como referencia. La característica de estos personajes son unos ojos bien grandes, ya que son una caricatura. En cambio, en un diseño de personaje realista no se podría hacer con unos ojos tan grandes. En esta parte, cuando ustedes estén recién diseñando su personaje, no les recomiendo que lo perfeccionen o que traten de que quede perfecto, ya que solamente estamos haciendo trazos para tratar de que quede lo más rápido posible y ir formando lo máximo de ideas para que así podamos escoger la que mejor nos convence. Estos serían los ojos. Luego su estructura de nariz también me gusta, por lo que le dibujaré simplemente con una raya. Y analizando el rostro de Kratos, podemos ver que tiene una nariz un poco tosca. Así que le dibujaré para que así encaje mejor con el personaje. Luego la barba. Quisiera que encaje en toda esta estructura cuadrada. Entonces puedo dibujar diversos tipos de barba. Uno de ellos podría ser una barba en que esté detallada todas las puntas. Y por acá vendría la boca. Para que no esté sonriente, mejor le haré un simple trazo. En el ojo no lo detallaré, simplemente para tener una idea a dónde está mirando. Las cejas las puedo dibujar presionando y haciendo unas cejas que simplemente sean unos trazos gruesos. O si no, también podría dibujar detallando un poco más y dándole más volumen. Luego la oreja. El tipo de oreja me gusta cómo se ve en estos otros personajes. Así que la dibujaré también bien angulosa. Como pueden ver, al tener una estructura de rostro, nos ayuda mucho al momento de dibujar. Así podemos dibujar a trazo simple personajes de forma muy rápida. Como podemos ver acá, el personaje podría tener la cabeza totalmente redondeada, ya que Kratos es calvo. Pero con esto estaría perdiendo toda la estructura angulosa que quise hacer. Así que también lo podemos hacer de una manera más geométrica. Ya, este sería el bosquejo de mi primer personaje como la opción 1. Ahora pasaremos acá a dibujar otro tipo de personaje. Otro estilo para ver al final cuál es el que desarrollo. Es bueno hacer bosquejos de los personajes que tengamos después de que hayamos escogido un estilo, ya que luego los detalles se darán cuando ya se esté desarrollando al personaje. Los ojos me gustaron, así que los volveré a dibujar igual, ya que Kratos ya es una persona un poco mayor, entonces ayuda a darle más edad a nuestro personaje dibujándole estas ojeras. La nariz también. O también podría ser en este caso una nariz para arriba. Luego la barba podría ser, a diferencia del otro, una barba más redondeada. Y la boca. Las pupilas. Las cejas. Luego las orejas. Y también le haré la estructura de la cara un poco geométrica. Este sería otra versión de personaje. Este será la opción 2. Dibujaré una tercera opción. Podemos intentar con ese tipo de nariz. Los ojos pueden ser un poco más grandes. En esto depende de su imaginación y de las referencias que ustedes usen.
para dibujar la mayor variedad posible de opciones. Acá la barba podría ser simplemente más recta y con estos pequeños se entendería de que es una barba. Las orejas. Para que se vea un poco mejor, ocultaré la capa de estructuras. Entonces, analizando ya estos estilos, ya podemos ir viendo, si ustedes desean pueden dibujar más opciones. Pueden ir ya decidiendo qué personaje es el que les gusta más y a cuál valdría la pena de que lo comiencen a desarrollar. Acá, para que aparezca más Kratos, notamos que Kratos tiene este tatuaje en medio rostro, de color rojo. Así que se los dibujaré a los tres. Acá no estoy respetando los trazos ni los modos de pincel, ya que, como les expliqué, este es solamente para desarrollar al personaje. Es para tener una idea de qué personaje es el que voy a elegir y luego ver su estructura de cuerpo para ya al final crear la ficha, y en la ficha ya comenzaría a respetar más capas y a detallar los modos de pinceles para que el personaje quede bien desarrollado. Si queremos colorear, podemos utilizar el bote de pintura, que su atajo es la tecla G. Así pintaré el tatuaje. Ya, con este detalle ya se ve que los personajes que estoy dibujando están inspirados en Kratos. No sé ustedes, me pueden dejar en los comentarios qué opción les gusta más, la 1, 2, 3, o si les gustaría que desarrolle más tipos de personaje. Pero en mi caso me convence más la número 1, así que la voy a desarrollar un poco más. Para ello volveré visible la capa de estructura, la desbloquearé, la seleccionaré y luego con selección lazo, que su atajo es la tecla L, elegiré la primera estructura. Luego, con la herramienta selección, la tecla V, y manteniendo Alt, se duplicará. A este la colocaré por acá abajo. Ese aviso que pasó es porque hice clic en la otra imagen, luego se seleccionó a toda la hoja y no a la capa. Entonces vuelvo a seleccionar la capa y así le indico a Photoshop qué área es la que quiero mover. Ya, este lo ubicaré por acá abajo, justo debajo de la otra. Y para que sea visible, redimensionaré mi lienzo. Para ello, tenemos esta herramienta, que es la herramienta recortar. Al seleccionarla, se nos crea estos nodos, los cuales nos permiten redimensionar o customizar el tamaño de nuestro lienzo. Lo redimensionaré un poco más abajo. Ya. Entonces acá haré más opciones inspiradas en el primer diseño que hice. Volveré a usar esta imagen de referencia. Lo ubicaré por acá. Y haré un acercamiento en el documento. Volveré a bloquear esta capa. Antes de bloquearla, duplicaré, porque es posible que haga más de una opción. Así que seleccionaré la capa estructura y luego con lazo, la tecla L, seleccionaré a esta área. Luego selecciono la herramienta selección, y manteniendo Alt se duplicará. Uno más lo haré de este lado y con Control D lo deseleccionaremos. Ahora bloquearé la capa y seleccionaré la capa trazos. Con la herramienta pincel seguiré dibujando en color negro. Como vimos, tenía una estructura de ojos grandes, así que los dibujaré igual. Luego las ojeras y la nariz. Muy bien, acá puedo ir variando un poco la barba.
Una barba que sea un poco más grande. La boca también la pondré a un costado. Las orejas. Y la cabeza un poco angulosa. Esta sería, basándome en esta, otro desarrollo, las cejas. Las cejas también son protagonistas en mi primer diseño, así que también las dibujaré. Para dibujar, realmente les recomiendo que utilicen Adobe Photoshop. Como ustedes saben, yo suelo trabajar la animación en Adobe Animate, pero prefiero para dibujar y hacer los primeros bocetos, hacerlos en Photoshop, ya que Photoshop trabaja en píxeles, es decir, en bitmaps. En cambio, Animate sus herramientas son vectoriales. Por lo que acá me da mejores acabados y no tengo ninguna complicación, ya que solamente lo utilizaré para el diseño de personaje. Claro que si a ustedes les gusta más la animación en bitmaps, también Photoshop se puede utilizar activando en ventana la línea de tiempo. Si es que la activan, ya podrían comenzar a crear frames y también a crear una animación. En este caso, como solamente estoy diseñando, la volveré a desactivar a la línea de tiempo. Muy bien, dibujaré ahora otra opción. Igual empezaré por los ojos. Los ojos realmente creo que no necesitan ningún cambio. Quizás la pupila la pueda hacer más grande, pero esto puede variar según la expresión que haga del personaje. La nariz esta vez solamente la haré con una línea, no detallaré lo demás. La barba me gustó que sea más prominente, así que la haré parecida, grande, para que parezca más vikingo. Las orejas angulosas me parecen una buena opción, ya que al momento de que haga rotación del personaje serán muy fáciles de dibujar. Allí lo hice más angulosa. Y las infaltables cejas. Ok. La otra ceja. Este me convence bastante más, pero a más opciones será más fácil quedar satisfechos con nuestro personaje. Dibujaré entonces un tercer diseño basado en el primero. Y este creo que será el último. Igual los ojos, también grandes. Las ojeras. Igual para el otro ojo. Las pupilas. Antes de olvidarme, dibujaré las cejas. La nariz también me gustó, pero puedo hacerla un poco más ancha. La barba, que sea grande y generosa. La cabeza tan angulosa no me convence, así que la voy a hacer más parecido al primero. Cuando ven que desaparecen los trazos, es que estoy presionando Control Z. El Control Z es uno de los mejores amigos para el diseño o el dibujo digital. Cuando uno dibuja en papel, realmente uno lo extraña. Ya está. Ahora que ya lo tengo dibujado, por ahora minimizaré a mis referencias y ocultaré la capa de estructura. Para que se vean igual, también les dibujaré el tatuaje rojo a cada uno de ellos. Recuerden que este video es en vivo, así que si tienen dudas o alguna curiosidad mientras estoy dibujando, ustedes me pueden escribir en el chat y de inmediato yo lo estaré tratando de contestar. Saludos para Víctor Cardoso, muchas gracias por ser parte del canal. Espero que al igual que él estén todos aprendiendo. Saludos a todos. Muy bien, para pintar ahora con el bote de pintura, que es la tecla G. Entonces acá para el diseño de mi personaje tengo 6 opciones, pero para verlo, elegiré el color verde y rojo. La 2 y la 3 quedan descartadas, no me gustaron para el tipo de personaje que voy a hacer.
me gustó varias partes del 1. Y luego este 1. Hicimos estas 3. A estas 3 las nombraré A, B, C. Cuando tenemos una herramienta de dibujo, en este caso el pincel, si mantenemos presionado la tecla Alt, se activará momentáneamente el cuentagotas. Este sirve para coger un color. Es decir, ahora elegir este color verde y así mi pincel otra vez pasará a ser verde. Entre A, B y C, el que me gusta más y creo que es el que voy a desarrollar será el B. Así que A quedaría descartado, C también y el B es el que desarrollaría. Photoshop nos permite trabajar en mesas de trabajo. Las mesas de trabajo nos permite crear varios lienzos en un solo documento. Esto les menciono ya que yo tengo creada acá algunas mesas de trabajo. En esta primera la nombré Diseños Cabezas, ya que en este lienzo solamente he dibujado las cabezas para elegir una. Ahora que ya tengo más o menos cómo va a ser mi personaje, pasaré a la capa de estructuras. Al volverla visible, voy a mover con la herramienta de mesa de trabajo. Lo desplacé un poco más abajo para que no se interponga una a la otra. Acá tengo 3 estructuras básicas para Kratos, ya que si conocen a este videojuego, él es una persona corpulenta y musculosa, grande. Entonces, más o menos para mi tipo de personaje que tengo pensado, he dibujado a estos 3 bosquejos. Veremos este rostro de personaje con cuál encaja mejor. Cabe decir que en la estructura de la cabeza les he hecho con una expresión totalmente neutral, pero cuando desarrollemos ya el personaje ya podemos ver cómo se vería con distintas expresiones. Por ejemplo, si a él lo quisiera que abra la cabeza, elegiré el borrador con la tecla E, eliminaré ese trazo, luego otra vez selecciono B y con el bote de pintura voy a pintar esta parte. Entonces ya podemos ver más o menos cómo quedaría mi personaje. Entonces, esta cara la puedo plasmar en este personaje. Este personaje, la primera estructura la tengo en 3/4. Pero como acá tengo a mi dibujo en vista de frente, tengo que volverlo a dibujar. En cambio, las otras dos sí las tengo, son estructuras de personaje de frente. Entonces puedo reutilizar este rostro. Entonces selecciono la capa de donde tengo todos los trazos dibujados y luego con la herramienta lazo seleccionaré a este rostro. Luego cambiaré a la herramienta selección con la tecla V y manteniendo Alt lo duplicaré. A este se ve con puntos ya que lo estoy arrastrando, pero todavía pertenece a la primera mesa de trabajo. Para pegarla en la segunda mesa de trabajo presionaré Control X. Luego seleccionaré a la segunda mesa de trabajo, crearé una capa, la cual la nombraré trazos, y allí la pegaré. La dimensionaré y lo colocaré en la primera estructura. Después, presionando Alt, también la duplicaré y la colocaré en la segunda. La segunda tiene una estructura un poco más pequeña a cabeza, así que la reduciré un poco. Ya. A este también lo duplicaré, pero solamente para tenerlo visible. Aunque viendo esta cabeza encaja en el cuerpo aunque el cuerpo esté 3/4, ya que puede estar el cuerpo 3/4 y la cara puede estar de frente. Entonces, para no estar volviendo al video más tedioso y largo, utilizaré la misma cara para los 3. Ahora comenzaré a dibujar más o menos cómo sería el cuerpo de estos personajes. Como ya no voy a utilizar la mesa de trabajo de diseños y cabeza, lo ocultaré quitándole el ojo y la minimizaré. Muy bien. Cada vez que uno duplica, cada trazo se vuelve en una capa propia.
Pero en este caso, como estoy dibujando a todos en uno solo, volveré a hacer lo que les enseñé al comienzo. Con Shift seleccionaré los 3 trazos, luego clic derecho, combinar capas. Así ya tengo a las 3 cabezas en una sola capa. Volveré a seleccionar el pincel con el color negro. Ya, acá tengo mi otro documento de referencias. Esta vez lo usaré para... Recuerden que la mano se hace presionando la tecla espaciador o si no con la tecla H si quieren tener la herramienta seleccionada de mano. Acá podemos ver más o menos la ropa de Kratos. Lo agrandaré un poco al documento. Y su cuerpo. Agrandaré todo este documento. Y me ubicaré, ya que por ahora estoy enfocado ya no en el rostro, sino en el cuerpo. Ok. Empezaremos con la primera opción. A partir del último juego que hubo de God of War, su arma principal era esta hacha. Entonces también dibujaré esta hacha en mi diseño de personaje. La capa de estructuras, como no las voy a utilizar, las estructuras son los colores rojos, le bajaré un poco la opacidad y bloquearé a la capa presionando en este candado para evitar alguna modificación o que lo mueva por error. Luego seleccionaré la capa trazos y comenzaré a dibujar. Como vemos, Kratos tiene una armadura. Les vuelvo a repetir, acá no voy a hacer los detalles, ya que solamente quiero saber cómo va a ser el personaje y una vez ya teniéndolo seleccionado, recién comenzaría a desarrollar el personaje dibujando los detalles y los accesorios. Por ahora es algo muy sencillo, solamente para que se pueda ver. En este brazo, Kratos lo tiene vendado, así que también dibujaré para simular las vendas. La mano, por ahora no voy a hacer detalles en la mano. Y en esta mano puede estar sosteniendo al hacha. Muy bien, más o menos esta hacha es así. Ya, más o menos. Luego, al otro lado tiene parte de armadura en la muñeca y parte del brazo, que también lo dibujaré. Luego recién vendría el brazo. Esta armadura pasa por el pecho. Acá se me ocurre, ya que esta sería para una animación cómica, que algunos detalles los podría exagerar, como es el caso de los pezones, por ejemplo. Entonces podría dibujar unos pezones más para que sea cómico. Listo. Los abdominales, el ombligo, luego otra vez la armadura que tiene. Esta estructura de personajes musculosos, la parte superior es ancha y grande y la parte inferior es delgada, ya que la estructura forma un triángulo invertido. Muy bien, las piernas. Acá tiene parte de la armadura, acá la otra parte, una correa o cinturón y luego el pantalón. Acá tiene colgando una parte como de tela y luego las botas. Listo, ya tendría más o menos mi primera opción. A ver, Ana Sánchez me pregunta ¿cómo saco el panel extra en donde tengo las referencias? Muy bien, eso lo mencioné al comienzo del video, pero lo voy a volver a acoplar. Acá tengo dos documentos. En este documento es donde estoy desarrollando a todo mi personaje y este otro documento de Photoshop tengo estas imágenes de referencia. Si me acerco al título de la ventana, que en este caso se llama refs, de referencia, le hago clic y lo arrastro, se volverá en una ventana flotante.
La podemos redimensionar, agrandar o minimizar. Tenemos que tener en cuenta que cuando se trabaja con varios documentos, como en este caso estoy trabajando con 2 documentos, si tengo seleccionado a este, me aparecerán las capas de este documento. Es decir, acá tengo un grupo y todas las imágenes, porque todas estas imágenes pertenecen al documento REFS. Pero si selecciono otra vez mi otro documento donde estoy dibujando, ya me aparecen las mesas de trabajo y las capas donde estoy dibujando. Ok, espero que haya aclarado la duda. Ahora continuaré con el segundo diseño, que es menos musculoso y es una persona más robusta. Al igual, siempre teniendo en cuenta las características principales del personaje. Acá tienen un hombro, parte de su traje, de su armadura. Luego este se conecta con un cinturón que atraviesa el pecho. La idea de los pezones grandes me gustó para mi personaje, así que acá también lo puedo hacer. Aunque la estructura sea hasta acá, yo voy a dibujar un poco más grande. Recuerden que se puede ir modificando al personaje y no deben solamente hacer caso a la estructura que ya tengan hecha, ya que el personaje estamos en una fase de desarrollo, por ende podemos cambiar todas las características o estructuras del personaje. Luego continuaré con el brazo. Este de acá lo tiene vendado, así que haré las vendas. Al igual que el otro, también dibujaré el hacha. Ya. Más o menos. Ok, luego terminaré el brazo. En este caso, como es un personaje más robusto, no dibujaré los abdominales como el otro, pero puedo hacer estas líneas, las cuales ya interpretan que es una persona robusta, ¿no? En este otro lado, esa armadura. Ya, llegando a la armadura del torso, con la tela que la tiene colgando por acá más o menos, el cinturón, el pantalón y las botas de Kratos. Igual para la otra pierna. ¿Listo? Ya tengo al segundo. Y por último el tercero, que es el más realista, se puede decir, y menos caricaturesco. A ver qué tal queda. Dibujaré la armadura del hombro. Luego las vendas del brazo. La hacha. Ya. Luego el cinturón que atraviesa el pecho. Un poco más por acá. Ya. El otro brazo. La armadura del brazo. Este sí puedo detallar un poco más los abdominales. Muy bien. El cinturón. La tela. La armadura de las rodillas. Las botas. Y para terminar la pierna. Volveré a minimizar. No, mejor la pondré por este lado. Ya. Listo. Entonces acá ya también podemos ver que tengo 3 estructuras totalmente distintas. 1, 2 y 3. La tercera yo la descartaría, ya que mi animación tengo la idea de que va a ser bien caricaturesca. Y creo que la estructura de personaje va para una animación un poco más realista.
debido a sus proporciones y al canon que usé. Entonces tendría entre la 1 y la 2. Entonces podría ser cualquiera de estas dos opciones, pero debido a que al personaje lo conozco bien y sé que es atlético, no solamente fuerte, por lo que me parece que encajaría mejor la primera opción. Así que la primera quedaría elegida y la 2 y la 3 descartar. Entonces, viendo ya otra vez, volviendo visible a las cabezas, ya tenemos cuál sería la cabeza y cuál sería el cuerpo que voy a utilizar para mi animación. Teniendo estos dos elegidos, ya el siguiente paso es comenzar a desarrollar al personaje. Es decir, ya las expresiones, cómo se vería en las 7 expresiones básicas, en la rotación de mi personaje y definir su personalidad y su rol, ¿no? Eso lo vamos a hacer en el siguiente video, ya que si no este video se va a volver muy extenso, no quiero hacerlo aburrido. Entonces en el siguiente video comenzaremos ya a desarrollar y les enseñaré técnicas para rotar a su personaje y cómo dibujarlo en distintas posiciones, como también las expresiones que va a tener. En las anteriores transmisiones desarrollamos a mi personaje Kratos, y en el anterior capítulo les enseñé a dibujar las distintas vistas de Kratos. Ya que lo usaré para animación, es recomendable tener la vista 360 de nuestro personaje. Aquí vemos el resultado. Ahora, para continuar con la ficha de Kratos, dibujaré las expresiones más importantes. Para ello pasaremos a Adobe Photoshop. Ok, estamos en Adobe Photoshop. En las anteriores transmisiones hemos estado desarrollando a mi personaje Kratos. En este video les voy a mostrar las expresiones para que puedan ser usados tanto en la ficha de personaje como en una animación. Acá tengo la cara del personaje que he dibujado, que este es mi Kratos. Le he omitido el tatuaje rojo, ya que ya al momento de hacer un clean pass o el pase a limpio, ya estaré dibujando el tatuaje rojo y dándole color. Tanto en la animación como en el diseño y creación de personaje se suelen usar 7 expresiones básicas. Estas son las expresiones más utilizadas, las cuales es recomendable que en todos nuestros personajes que hagamos, siempre hagamos como parte de su ficha de personaje a estas 7 expresiones: la felicidad, la tristeza, el enojo, miedo, confusión, sorpresa y pensativo. Teniendo ya estas 7 expresiones básicas, ya se puede dar una personalidad a nuestro personaje, y esta ficha de personaje se le puede pasar a un animador para que ya pueda utilizar las distintas expresiones junto con las vistas que ya hemos creado para una animación 2D. Acá, como podemos ver, ya tengo la estructura básica de la cabeza de mi personaje. Lo voy a poner a pantalla completa presionando 2 veces la tecla F. Listo. Entonces, en cada una de estas expresiones tengo la estructura básica de mi personaje. El perfil de la cara y la barba. En todos estos todavía no he dibujado ni los ojos, ni la ceja, ni tampoco la boca, ya que estos variarán según la expresión. Pero en esta mayoría, que son las expresiones básicas, la barba casi no se distorsionará, ya que son expresiones comunes. Regresaré otra vez a la pantalla de los paneles de Photoshop presionando la tecla F. Muchas gracias a todos nuevamente por estar presentes. Saludos para Benjamín. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahora continuaremos. Empezaremos con la felicidad. Cabe decir que antes de que empecemos a dibujar
las distintas expresiones, debemos conocer bien a nuestro personaje, a su personalidad, ya que por ejemplo la felicidad sería distinta para un personaje tímido que para un extrovertido. Por ejemplo, digamos que nuestro personaje, la felicidad es de un personaje un poco tímido, entonces la sonrisa sería pequeña, discreta, y los ojos también, viendo según como sea el estilo de nuestro personaje, ¿no? Entonces, si nuestro personaje es un poco tímido, la felicidad podría ser esta. Una sonrisa pequeña, inclusive la podemos hacer más pequeña. Cuando hacemos las expresiones, sobre todo en la boca, es recomendable que no sea simétrico, sino asimétrico. Por eso lo estoy dibujando la boca a un costado. Porque es estéticamente mejor, y en la animación es muy utilizada esta técnica de la asimetría, ya que se logra expresar mejor. Entonces, si nuestro personaje fuera una persona tímida, la sonrisa tendría que ser pequeña. En cambio, si nuestro personaje tuviera una personalidad extrovertida, entonces la sonrisa tendría que ser grande. Y la expresión un poco más exagerada, quizás con las cejas. Recuerden que para este dibujo que estoy usando Adobe Photoshop, las únicas herramientas que estaré usando es el pincel, que es la tecla B, el borrador, que es la tecla E, y al lazo, que lo podemos invocar con la tecla L. No necesitamos por ahora, para hacer estos dibujos sencillos, conocer más herramientas. Claro que si ustedes quieren aprender a profundidad Photoshop, en el canal pueden encontrar el curso que tengo. Esta sería ya una expresión un poco más de un personaje un poco más extrovertido, ¿no? En el caso de mi personaje, que está inspirado en el videojuego de God of War, es Kratos. Entonces tiene una personalidad renegona, seria. Entonces la expresión sería en la mitad, entre una persona introvertida y una persona extrovertida. A ver, eliminaré todo seleccionándolo con la herramienta lazo y con la tecla suprimir. Ya. Entonces regresamos al comienzo, ¿no? Entonces, como ya conocemos cómo es mi personaje, entonces haré una expresión que no sea ni muy exagerada ni tampoco pequeña. Agarraré mi herramienta pincel y me acercaré un poco al lienzo. Siempre es bueno que tengamos de referencia al personaje ya desarrollado, para que la expresión siga el mismo estilo, ¿no? El tamaño de los ojos, etc. La nariz no suele variar en ninguna expresión, por lo que en todos los moldes ya lo tengo dibujado. La sonrisa, como les mencioné, no sería ni grande ni pequeña, sino mediana. Y para que sea, ya que esta animación va a ser comedia, una parodia, entonces le dibujaré unos dientes grandes. Esta sería la lengua. Con el bote de pintura, si deseamos, podemos pintar. Esa es la tecla G. Y luego con pincel lo perfeccionaré. Como siempre les digo, esto solamente es el Rough Pass, es decir, el dibujo bosquejado. Ya luego, cuando estemos satisfechos con el resultado, podemos hacer el Clean Pass, donde volvemos a repasar todo y a dibujarlo de la manera más correcta posible, ¿no? Luego los ojos. En el caso, para que mi personaje tenga un poco de edad y actitud, tiene estas ojeras. Entonces esas ojeras también las dibujaré, pero cambiando la expresión del ojo. Cada vez que deshago es con el control Z. Ya.
Entonces acá ya tendría más o menos al personaje. Puedo dibujar el otro ojo o seleccionarlo. Y luego con Alt lo puedo duplicar. Luego en sus propiedades lo puedo voltear. Esto también lo podemos hacer con la herramienta reflejo. Pero voy a tratar de no usar muchas herramientas para que el tutorial sea de fácil entender. Luego las cejas son pobladas y peludas. Muchos animadores suelen usar un espejo pequeño para cuando hacen las expresiones. Entonces es muy habitual que un diseñador de personaje, cuando esté dibujando, ya sea al digital o tradicional, utilicen un espejo pequeño para replicar las expresiones. Uno puede exagerar y así poder ver las arrugas y los gestos que uno forma. Entonces yo también les aconsejo que utilicen un espejo pequeño para que las expresiones sean más expresivas y sobre todo más realistas. Esta sería la felicidad, una felicidad discreta que se podría usar en todo momento de la animación. La siguiente expresión es la tristeza. Entonces para la tristeza puedo exagerar un poco las pupilas, un tipo medio kawaii, en que son unos ojos grandes, también lo conocen como pupilas de gatito, para que pueda expresar un poco más de la tristeza. Entonces dibujaré a los ojos, tiene que ser unos ojos grandes, abiertos, con el párpado un poco cerrado, y las pupilas grandes como les he mencionado. Para que sean unas pupilas expresivas de tipo kawaii, entonces las dibujo. Y luego adentro les hago unos 3 círculos, uno más pequeño que el anterior. Y luego lo pinto. Con esto ya se da tanto una expresión de ternura como, en este caso, de tristeza, ¿no? Acá dibujaré el otro ojo. Y el mismo estilo de la pupila. Acá, para que este sea un poco más triste, haré que el final de los dos ojos no termine recto, sino en bajada. Luego las cejas. A ver, para las cejas lo ideal sería que primero estén usando otro color. Por ejemplo, voy a presionar la tecla X para que se seleccione el segundo color auxiliar. Y elegiré el rojo, que como varias veces les he dicho, el color rojo nos ayuda a que sea el color contrario al negro. Entonces con el rojo podemos bosquejar y luego darle la forma con el negro. Entonces puedo dibujar la ceja simplemente como una línea de color rojo. Y luego con X regreso a mi color principal, que es el negro. Y ya lo bordearía con la estructura y el estilo de la ceja poblada que tiene este personaje, ¿no? Si lo deseamos, luego con varita mágica podemos eliminar por colores. O directamente con la herramienta borrador, ¿no? En este caso estamos usando Photoshop, pero se puede hacer directamente en un programa de animación o cualquier otro programa de dibujo como Krita, Illustrator o el programa que ustedes se sientan mejor familiarizados. Luego la boca. Para terminar de darle la expresión de tristeza, dibujaré una boca para abajo, pequeña, y le puedo hacer unas líneas para terminar con la expresión. Entonces esta sería una expresión triste.
Pasando a la siguiente es el enojo. En este enojo es muy parecido a la expresión neutral que ya tiene mi personaje, ya que su personalidad es así. Entonces puedo replicar un poco los ojos y exagerar un poco la boca para que exprese de que está enojado. Entonces seguiré dibujando. Dibujaré al ojo. Si queremos darle más enojo, podemos cerrar un poco el párpado. Las pupilas son un poco más pequeñas, ya que no están dilatadas. Y las cejas bordearían al ojo. También puedo hacer una línea en el medio, que sería la arruga entre las dos cejas, y terminaría con la segunda ceja. Si nosotros hacemos la expresión de enojo, podemos ver que en la frente se producen arrugas. Entonces puedo dibujar unas cuantas arrugas, ¿no? Y la boca, finalmente. Acá puede haber varias bocas. Ustedes pueden buscarlo según el estilo que estén dibujando. Podría ser una boca así. También una más redondeada. O así. Entonces cualquiera de estas, ¿no? A ver, para mi personaje creo que esta es la que mejor encajaría. Ya. Entonces esto es como que está apretando los dientes. Mejor le quito esos detalles. Ya. Entonces se está renegando. Cuando se le coloree esta de color blanco, se va a ver mejor a todo Kratos. Ahora la siguiente, el miedo. Muy bien, para el miedo en las caricaturas se puede jugar con las proporciones de los ojos. Entonces, y también la distancia que hay entre ellos. Claro, siempre manteniendo al mismo estilo del personaje, ¿no? Dibujaré un ojo así. Me parece que lo he dibujado muy lejos de la nariz. Voy a trazar una línea guía. Para ello tengo activada la regla. Si ustedes desean, pueden activar la regla en vista, dándole check en regla. Si no, también pueden presionar el shortcut Control R o hacer un clic en el documento y en sus propiedades. A ver, ya. Y en sus propiedades aparecerán las opciones de regla y cuadrícula. Acá pueden activar o desactivarla. Al tenerla activada, también tienen los controles para mostrar u ocultar las guías. En este caso, sacaré una guía para tener más o menos una idea de en dónde debe estar ubicado el ojo. Entonces, este ojo está muy arriba. Lo seleccionaré con la herramienta lazo. Seleccionaré su capa. Ya. Y lo ubicaré ahí. Control D para deseleccionar. Al otro lado también haré ese mismo ojo. Entonces con la línea guía ya es un poco más fácil ver y ubicar la posición del ojo.
como está de miedo, puedo dibujarle la pupila simplemente como un punto pequeño. Igual la otra. Y luego la ceja. A ver, regresaría al color rojo. Y puede ser una ceja así. Y la otra. También podríamos dibujar una así y la otra así. Según lo que nosotros deseemos expresar. Dibujaré ahora las dos cejas. Se suele usar mucho en las animaciones de estilo anime, sobre todo, poner una gota de sudor cuando nuestro personaje tiene miedo. Entonces acá le podría dibujar una. Ahora la boca. Como está el personaje de miedo, tendría que ser una boca temerosa, temblando. Entonces lo ideal es hacer como una serpiente. Así estaría expresando miedo. Muy bien, ya tenemos desarrollada felicidad, tristeza, enojo y miedo. Ahora quedan 3 expresiones básicas. Esta es un poco más difícil. Pueden buscar en internet referencias o si no, ustedes poner la expresión y verla en un espejo para tratarla de replicar en su dibujo. Generalmente en la confusión se hace una expresión como de una ceja levantada, la otra baja. Una expresión que transmite confusión, ¿no? Entonces dibujaré como la expresión que se me viene a la mente es un ojo más grande que el otro. Entonces dibujaré primero un ojo totalmente abierto. La pupila de tamaño normal. Luego su arruguita. Su ojera. El otro estaría un poco cerrado. La distancia de la pupila tendría que ser más o menos la misma. Esta tendría que estar acompañada de una ceja. A ver, para eso volveré al color rojo y podría ser una ceja que esté como el ojo abierto y otra que esté como cerrada. A ver, me parece que esa puede funcionar. La boca tendría que ser una chiquita. Sí, me parece que con estas siluetas de estas cejas se puede transmitir confusión. Así que las repasaré con el color negro. Es un poco más fácil mover cada dibujo si trabajan en un programa vectorial, como por ejemplo Illustrator, ya que al ser vectores nos permite mover a cada uno. Pero por otro lado, Photoshop, al trabajar en bitmaps o píxeles, es mucho más fácil hacer trazos y dibujos a mano alzada. Entonces este sería. Acá también tenemos que analizar un poco o vernos en un espejo. Al levantar tanto esta ceja, entonces se tiene que crear ciertas arrugas en la cabeza. Para ello entonces seleccionaré la capa de las cejas. Y luego voy a disculpen, la capa de la cara. Y luego borraré esta parte. Regresaré seleccionando la capa donde estoy dibujando. O si no, ustedes si quieren pueden dibujarlo todo en una sola capa. Y acá se crearía unas pequeñas arrugas. Entonces con esta estaría transmitiendo una confusión. Está confundido, no entiende. La siguiente expresión sería la sorpresa. Para la sorpresa, entonces tendría que estar con los ojos totalmente abiertos. Entonces dibujaré los ojos bien grandes.
la arruga de acá abajo, o sea, de su párpado, la ojera. Al otro lado también un ojo grande. Mejor voy a seleccionar este otro. Y manteniendo Alt lo voy a duplicar. Lo voy a voltear luego en sus propiedades. Lo ubicaré por acá. Como está sorprendido, ya que este es sorpresa, la pupila tendría que estar totalmente dilatada, una pupila grande. Las cejas, luego, siempre dando la forma de según el ojo. Algunas arrugas de expresión. Y la boca, al estar sorprendido, tendría que estar abierta. Ya que mi personaje lo dibujo con... Cuando está muy abierta la boca, le dibujo dientes. Entonces también le dibujaría. A ver, luego le voy a pintar. Una línea por abajo. Y ya, con esa tendríamos la sorpresa. Finalmente acá tendría al pensativo. Cuando está calculando o planeando algo el personaje. Entonces, para pensativo, lo ideal es que esté con una ceja levantada y la otra abajo. Como pensando. Con una mirada un poco perdida. Entonces, lo ideal es que esté mirando hacia un lado y no de frente. Entonces dibujaría primero un ojo y el otro totalmente abierto. Las pupilas la dibujaría hacia un lado ya que está pensando y más o menos a la misma distancia el otro ojo. Esta expresión luego hay que acompañarla de las arrugas que se pueden crear por la expresión. Y la ceja. La otra ceja estaría dando la vuelta al ojo. Es más, voy a acentuar un poco más la curva de esta ceja. ¿Sí? Por acá más o menos. Por ahí. Ahora la contornearé para dibujarla. Esto causaría algunas arruguitas. Ya. Y la boca. Una boca que vi y que es muy usada en la serie de Rick and Morty. Y creo que encaja muy bien con pensativo. Es dibujar una W. Entonces acá dibujaré una W. Y ya. Entonces acá está expresando que está el personaje pensativo. Ocultaré la guía. Yendo a las propiedades de documento. Ya. Estas fueron las 7 expresiones básicas. En todas estas expresiones se logra ver que el personaje está expresando distintos sentimientos, pero no son exagerados. Encajan en la estructura de la cara de mi personaje. Pero en ciertos momentos hay algunas expresiones que son lo contrario, son totalmente exageradas y puede distorsionar a toda la estructura del rostro. Entonces acá tengo 4. Voy a ocultar estas. Lo tengo en otra mesa de trabajo. Las expresiones extremas. En estas tengo dibujada la estructura del cráneo de Kratos, más no de la barba, ya que, como les menciono, al ser extremas, entonces exageramos las facciones y la barba también, para que encaje con la expresión, se tendría que modificar.
Es por ello que en estas 4 expresiones no tengo terminada la barba. La nariz sigue siendo la misma. Muy bien. Empezamos con el miedo, pero en la anterior, como vimos, el miedo era que está expresando un poco de miedo, pero no de pánico, de terror. Entonces, acá será como este miedo mucho más exagerado. Al ser más exagerado, la boca será grande, muy grande. Ya tengo seleccionada a la capa para poder dibujar. Entonces, para expresar el terror, sería una boca grande. Como siempre, tratando de mantener la asimetría, que esté hacia un lado y no en el centro, para que la boca no sea simétrica y así pueda expresar un poco más al sentimiento. Como el personaje tiene unos cuantos dientes, luego lo pinto. Voy a perfeccionar el pintado con la herramienta pincel. Hace pasar las áreas que no pintó bien el bote de pintura. Esta es una boca grande, exagerada. Obviamente provocaría acá una arruga. Y el ojo. Entonces acá podemos jugar un poco más con la simetría. Para expresar el terror, puedo dibujar un ojo, los dos ojos abiertos, pero un ojo bastante más grande que el otro. Entonces dibujaría un ojo grande. Y al lado podría dibujar un ojo más pequeño. En el pequeño dibujaría una pupila grande. Y en el grande una pupila pequeña. La ceja en este sería contraria al ojo. Ya. Sí, de esta manera. Entonces ahora dibujaré, contornearé a la línea para dibujar a la ceja y a la otra ceja. Estas cejas, al ser anchas y voluminosas, me limitan un poco al expresar como facción, porque no tienen mucho movimiento. Si fuera el personaje con las cejas líneas, podría dibujar, por ejemplo, cejas así, así. Se puede jugar mucho más. Eso es un detalle que es bueno pensarlo al momento cuando diseñen a su personaje. Luego la barba se tendría que adaptar a la boca. Y finalmente las arrugas, claro. Gotas de sudor, que serían por el miedo. En la otra pusimos una sola gota, pero este sí sería más. Ya. Entonces es una expresión exagerada, que las facciones son mucho más grandes y desproporcional a la estructura básica. Y podemos notar la diferencia entre una expresión básica y una expresión extrema, ya que este miedo se puede usar en cualquier momento, ya sea de la historieta, dibujo o animación. En cambio, esta es para momentos claves. Ahora la siguiente sería una exageración de la felicidad, en que exprese euforia. Regresando, podemos ver la expresión de felicidad, era discreta. Acá tendría que ser más exagerada. Entonces puedo dibujar la boca grande también, yéndonos para un lado. Hay muchos estilos. Podría ser una boca así, donde se vea la lengua, los dientes. Otra boca sería simplemente dibujar una boca grande que llegue de lado a lado. En este caso voy a dibujar una boca que
muestra todos los dientes, toda la dentadura. Para que se distingue que es la boca del paladar, lo contornearé estos costados con negro. Y luego la contornearé con la barba. Como está con una sonrisa tan grande, entonces los ojos los puedo dibujar cerrados. Al estar cerrados se crearían estas arrugas que acá las conocen como patas de gallo. Y las cejas, ¿no? Podrían estar bien arriba. Hasta si lo deseamos, podemos hacer que las cejas salgan un poco de la cara, ¿no? Del rostro. Ahora las voy a contornear. Y borraré a las líneas que están dentro de la ceja. Ya. Esta sería una felicidad, euforia. La siguiente es una exageración del enojo, la furia. Como vemos, esta era la expresión para expresar un enojo. Pero como mi personaje casi siempre está enojado, no se notaría mucha diferencia. Es por ello que tenemos esta expresión extrema, para cuando realmente esté enojado y quiera mostrar furia. Entonces la furia, en esto se puede basar en las animaciones, en los dibujos caricaturizados. La furia, el enojo, se juega mucho como los perros pequeños. Los perros pequeños cuando están muy enojados abren bastante los ojos y hasta se salen un poco del rostro. Entonces podemos utilizar esa referencia. Podemos dibujar unos ojos bien grandes que estén totalmente desproporcionados y saliendo de toda la cara, ¿no? Luego acá dibujaré la pupila para que exprese más furia. Puedo dibujar algunas venas. Las voy a hacer más suaves ya que tengo activada la presión. Entonces, como en mi tableta tengo activada la presión, si no ejerzo fuerza, no solamente es el tamaño, sino también la opacidad. Las cejas, las dos estarían muy juntas. Ya. Cuando uno hace una expresión extrema, es siempre bueno vernos en un espejo para ver las arrugas que se crean. Luego la boca. En este haré también que los dientes los está apretando con toda su fuerza. Y la barba. Esa sería la cara de furia, de furioso. Y llegamos a esta última, la codicia. Claro que he escogido estas expresiones ya que son las más utilizadas y son las que en el estudio de personajes son las que se suelen usar. Pero las expresiones son muchos más y todas las que a ustedes se les venga a la cabeza pueden hacer uso de ellas. Muy bien, la codicia. En este caso, la codicia tiene que estar un poco cómica, la expresión debido al estilo de mi dibujo. Entonces empezaré con unos ojos que sean un poco cómicos. Al estar codiciando algo, solemos cerrar un poco los ojos, entonces mi personaje va a tener los ojos bien cerrados. ¿Sí? De este estilo.
Y el otro ojo. Dibujaré una ceja que esté más o menos así y la otra que esté más curva. Ahora las voy a delinear, a contornear, mejor dicho. Y eliminaré la línea roja. Otra cosa que también pueden hacer es hacer la estructura y los bosquejos en una capa de color rojo. Y luego en otra capa superior ya lo repasan todo con negro. Así luego solamente ocultan la capa de bosquejo y así les quedaría ya la del dibujo, ¿no? Para que la puedan perfeccionar. Luego la boca para la codicia. Sería una boca de costado también, en que le doy más importancia a los dientes que él tiene. En el caso, mi personaje tendría los dientes desproporcional. Y además para este tipo de expresión es bueno dibujar algunas facciones exagerándolas, aunque no tengan que ser exactamente como las del personaje. Por ejemplo, los dientes de Bob Esponja o de otros personajes como él, en ciertas expresiones se acentúan, se separan, según la expresión que se quiera transmitir. Entonces dibujaría un diente grande, el siguiente más pequeño y otro mediano. Luego a esta boca tan grande le puede combinar un poco la lengua. La perfeccionaré con el pincel. Ya, ahora solamente me queda por dibujar el contorno de la barba. Ya está. Esta puede ir unas arrugas por este lado. Entonces estas serían las 4 expresiones extremas basándome en mi personaje. La de terror, que es un miedo más expresivo y exagerado. La euforia, el cual es una felicidad exagerada. La furia, que también es una exageración del enojo. Y la codicia. Si lo deseamos hacer más codicioso, podemos hacer la boca más grande, la barba más grande, y así exagerar un poco más la expresión. A ver, lo voy a hacer ya que está dentro de mis expresiones extremas. Entonces con la herramienta lazo seleccionaré a toda la boca. Luego con la herramienta selección o tecla V. Y lo agrandaré la boca un poco. Ese tamaño me parece que está bien. Entonces solamente... A ver, en este caso como he puesto a la boca y está encima de la barba, me da mucho trabajo estar perfeccionando todos esos trazos. Voy a presionar Control Z para tenerla seleccionada. Y luego voy a presionar Control J. Así la boca se me ha pegado en una capa separada. Entonces ya es más fácil para mí eliminar la barba sin afectar a la boca, ya que la tengo en una capa separada. Ya. Ahora sí, ya la barba ya está. Algo así. Bueno, esto ya depende del criterio de cada uno, ¿no? Entonces, para concluir este video y no hacerlo largo y no se aburran, les voy a dar el resumen. En este video hemos hecho a la felicidad, la tristeza, el enojo, el miedo, la confusión, sorpresa y pensativo, los cuales son las 7 expresiones básicas. Lo principal de estas expresiones es que transmitan, pero que no distorsionen a la estructura básica de la cara. Luego tenemos las expresiones extremas, que estas sí son más asimétricas y pueden distorsionar la estructura de la cara, como también jugar bastante con las proporciones de cada expresión.
Bueno, chicos y chicas, como vimos en el anterior video, ustedes me acompañaron a la creación de mi personaje Kratos, que va a ser para mi siguiente animación. Al comienzo hicimos algunas caras y decidimos comenzar a desarrollar la opción 1. Luego de esta opción 1 comenzamos a variar los ojos y la barba, y al final con la opción B fue la que elegimos. Después, teniendo esa cara seleccionada, comenzamos a probar este rostro con 3 estructuras de mi personaje. En la primera, la opción 1 fue una persona bien robusta, en la segunda era menos musculosa y la tercera no encajaba con el estilo de animación que es el que deseo. Por ende, elegimos a la primera opción. A esta primera opción la he desarrollado y pintado. Acá podemos verla. Entonces, este sería mi personaje al que vamos a desarrollar y este será el personaje que utilizaré en mi animación. Entonces, como les dije, en este video hablaremos sobre las distintas vistas de un personaje para crear su ficha. Entonces, pasando a este otro documento, este es el programa de Photoshop. Lo tengo esta imagen y esta vista como referencia, ya que la cara está de frente, mientras que el cuerpo tiene una vista de 3/4. Entonces, esta es solamente una pose, la cual la usaré como referencia y en base a ella comenzaré a desarrollar las demás vistas. Para cualquier ficha de personaje generalmente se utilizan 5 vistas. Acá las tengo ya escritas, ya que mi documento es bien largo, ya que tendré que dibujar varias veces a mi personaje Kratos en distintas vistas. Las vistas que generalmente se utilizan y en base a estas ya se puede hacer cualquier animación, historieta o dibujo, son la vista de frente, o en inglés front, la vista de 3/4, la vista de perfil o side, la vista de espaldas o back y el 3/4 de espalda o back. Esta última no en todos los casos la utilizan, pero si quieren tener una ficha completa les recomiendo que también la dibujen. Pero muchas animaciones trabajan solamente con las 4 primeras. Ahora les voy a enseñar la técnica que generalmente se usa para que los ilustradores comiencen a crear las distintas vistas, ya que en un estudio una persona es la que diseña, luego después de haber pasado los departamentos y los supervisores, tienen un diseño aprobado. En mi caso sería este Kratos. Entonces luego lo pasan a otro artista especializado en volver a dibujar al personaje, pero en las distintas vistas. Para ello se utilizan las líneas guía. En cualquier programa de edición o de diseño que ustedes usen, siempre van a tener la regla y las líneas guía. Son muy importantes. Para tener activada la opción de guías en Photoshop, nos iremos a la ventana Vista y luego activaremos reglas. Su shortcut es Control R. Teniéndolo activado, ya podemos hacer uso de las guías yendo el mouse hacia el lado de la regla y luego arrastrando. Así como pueden ver, sale una línea en la que me indica en qué parte del documento está y al soltarla se volverá azul, o celeste mejor dicho. Esta guía servirá de referencia y la podemos mover en cualquier momento, siempre y cuando no esté bloqueada. Si regresamos otra vez a la ventana Vista, veremos que podemos bloquear las guías o con el atajo Alt Control Ñ. Si lo tenemos bloqueadas, ya no va a ser posible seleccionar y mover a la línea guía. Al comienzo, como recién las voy a colocar, entonces las tendré desbloqueadas. Entonces volveré a ir y le quitaré el check de bloquear guías. Así otra vez la guía se puede mover. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la parte de ajustar. En ajustar les recomiendo que para dibujar tengan desactivada la opción de guías, ya que si la tienen activada, como ahora mismo lo activo, y
arrastraré y crearé otra guía, esta vez horizontal. El problema al tener activada la opción de ajustar es que si queremos dibujar, en cualquier área se podrá dibujar de manera libre, pero si en el transcurso del dibujo pasamos por la línea, veremos que la línea ha interferido en el trazo y lo está volviendo para un lado. Entonces, si está activada esta opción, si hacemos cualquier trazo, siempre la guía interferirá en el dibujo y como podemos ver, lo deformará y no nos permitirá hacer trazos limpios. Entonces, para que no interfieran, iremos a vista y desactivaremos el ajuste a guía. Así, cuando dibujemos, podemos dibujar por encima de las líneas sin que interfieran con el dibujo. Ya. Eliminaré esta capa donde hice todos estos trazos para enseñarles, haciendo clic en el basurero. Para eliminar cualquier capa, pueden seleccionar la capa y luego hacer clic en el basurero. O si no, sostener a la capa y soltarla en el basurero. Ya. Eliminaré estas líneas guía, para ello iré a vistas y borrar guías. Ok. Las líneas guía se utilizan en la rotación de personaje para que todas las medidas que hagamos en las distintas vistas sean las mismas del dibujo original. Entonces tenemos que tomar de referencia a nuestro personaje. Pero antes de dibujarlo, como les enseñé, este dibujo primero se hizo una estructura de personaje. Voy a habilitar la capa donde tengo su estructura y a esta capa le voy a bajar la opacidad, que es la transparencia, para que ustedes puedan verlo de una manera más clara. Como podemos ver, antes de haber dibujado a mi personaje, se empezó haciendo una estructura de personaje, un boceto, y en base a este boceto hicimos el dibujo. Es importante conservar el boceto ya que es la planificación de nuestro dibujo. Es decir, acá podemos ver que la nariz está en la parte inferior del círculo, los ojos están en la línea del medio y toda la mirada está en centro a la línea que divide al círculo en dos. La segunda es para la quijada, en este caso para la barba de Kratos. Comenzaré trazando líneas guía en relación a este bosquejo. Como les enseñé, vamos hacia la regla, luego hacemos un clic y arrastramos. Primero pondré justo donde está el lomo del personaje. La soltaré. Luego haré otra y la colocaré justo donde termina la nariz. También otra para los ojos, para el grosor de las cejas y muy importante, donde termina la cabeza de mi personaje. Haré un zoom para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Luego haremos otro en relación a sus pectorales, en relación a las manos, a los pies y a la cadera. Como vemos, estoy utilizando de referencia, ya que esta es una vista de 3/4 de mi personaje, a excepción del rostro, utilizo el lado que es más largo, ya que si analizamos la vista de 3/4, esta primera estaría en primer plano, mientras que este brazo y esta pierna están por detrás. Entonces no tienen el mismo tamaño, son ligeramente más pequeños. Pero como la vista de frente y las demás que hagamos, se tendrían que hacer en relación a las extremidades más largas, es decir, a las extremidades que están en primer plano, a todas estas. Teniendo estas líneas guía de referencia, volveré a mi personaje a su opacidad original para que podamos ver todos sus detalles. Debido a que este video es en vivo y no quiero aburrirles con el largo proceso de hacer las estructuras,
yo ya tengo hecho las estructuras de mi personaje. El dibujo de ellos lo vamos a hacer juntos. Activaré la capa donde tengo las vistas del personaje. Y como podemos ver, yo ya tengo las estructuras para cada vista. Para la vista del frente, de 3/4, del perfil, de espaldas y de 3/4 espalda. Todas ellas están en relación a las líneas guía. Acá me falta una línea guía que es al terminar la barba. Y como podemos ver en todas las vistas, la quijada está en relación a esta línea. Luego, la primera línea que dibujamos, que era para su lomo, todos los personajes, también el lomo de cada una de sus estructuras, está en la misma posición o a la misma altura. El ancho de estos personajes también es el mismo, teniendo en cuenta el tipo de vista, ya que obviamente una vista de frente será ligeramente más ancha que la 3/4. Para saber su ancho, tomaríamos de referencia, como les mencioné, la mitad de mi personaje que está en primer plano. En relación a esa mitad, luego la duplicamos y podemos tener el ancho de personaje. Todas las demás vistas tienen siempre de referencia las mismas líneas guía. Ahora que ya tengo la distribución de mis líneas guía, las bloquearé para que no las modifique por error. Iré a la ventana vista y luego elegiré bloquear guías. Así, por error no podría mover o distorsionar a mis líneas de referencia, a estas líneas guía. Ahora empezaremos con el proceso de mi personaje de frente. Comenzaremos con la cara. Antes de ello, les quiero comentar que tienen que analizar también el tipo de personaje que ustedes van a hacer. En este personaje lo dibujé con una estructura de triángulo invertido. Para que lo veamos en vista, ocultaré las guías. Estas están en la opción mostrar. Y quitaré guías. No las he eliminado, solamente las he ocultado para que podamos ver bien los dibujos. Entonces acá yo tengo, en otra capa, unos triángulos. Como podemos ver en el primer dibujo, que es mi referencia, la estructura es de un triángulo invertido, ya que los hombros y toda la parte superior es considerablemente más ancha que la parte inferior. Entonces, en todos los demás dibujos, debo de tener en cuenta esta estructura, y en todos debe ser un triángulo invertido, como podemos ver. Hay otros personajes que es un triángulo normal, otros que es una estructura cuadrada o una estructura circular. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta el análisis de personaje para que todas las vistas tengan estas mismas propiedades. Volveré a ocultar los triángulos y a mostrar a mis guías. Iré otra vez a mostrar y activaré las guías. O con control coma. Empezaremos por la vista de frente. Para ello crearé una capa, la cual la nombraré trazos. Luego, para tener en cuenta el rostro de mi personaje, ya que estaré moviendo al lienzo y ya no lo podría ver, iré a mi otro documento donde lo tengo dibujado. A este documento, este archivo de Photoshop, lo desacoplaré de Photoshop, haciendo clic en el título y arrastrando. Así se volverá en una ventana flotante. Esto me permitirá interactuar con el documento donde estoy dibujando y siempre tener a esta imagen de referencia. Pero como me ocupa mucho espacio, lo voy a reducir, ya que solamente lo usaré de referencia.
Luego redimensionaré esta ventana flotante y la pondré por acá. Como les comenté, empezaremos por la cara. Las líneas guía nos van a ayudar para saber hasta dónde tengo que dibujar. Por ejemplo, este es el ancho de las cejas. Luego, viendo con la estructura del personaje, usaremos como referencia para saber dónde va la nariz y el resto de facciones. Elegiré la herramienta pincel con la tecla B y luego presionaré la tecla D para que se eligen los colores por default, que son el blanco y el negro. Elegiré mi capa trazos y comenzaré a dibujar. Primero la nariz, luego los ojos, con unas pupilas grandes, el otro ojo. En este estoy dibujando, pero solamente al cálculo. Si queremos saber exactamente el grosor o el ancho de los ojos, deberemos activar una línea guía más para el ancho de los ojos. Es decir, arrastraré y justo en esta parte donde terminan los ojos, los soltaré. Como podemos ver, el primer ojo tiene el tamaño adecuado, pero el segundo no. Así que lo eliminaré seleccionándolo con la herramienta lazo o tecla L y luego con suprimir. Luego con control D lo deseleccionaré y volveré a elegir la herramienta pincel. Seguiré dibujando y las pupilas. Luego, las cejas. Para ello utilizaré esta línea de referencia que servirá para saber hasta dónde deben de llegar las cejas. Igual para el otro lado. A mi imagen del archivo de referencia lo centraré y veremos hasta dónde debe llegar la cabeza. Como vemos, la cabeza llega hasta la última línea guía. Entonces la dibujaré hasta ese lado. La estructura de la cabeza que hice es media cuadrada. Así que seguiré eso. Y finalmente la barba. La dibujaré contorneando a mi estructura que tengo de la quijada. La boca, mi personaje no lo tiene centrado, sino a un lado. Y las orejas, que son totalmente puntiagudas. Entonces ya tenemos a la cara de frente. Ahora continuaré con el cuerpo. Las líneas guía en el caso del cuerpo sirvieron para crear esta estructura de personaje de vista de frente. Una vez que ya tenemos la estructura de nuestro personaje hecho, ya podemos hacer el dibujo por encima para que ya viendo todos los detalles y terminándolo de desarrollar. Una vez que ustedes ya han terminado este proceso, luego pueden hacer el Clean Pass. El Clean Pass es el proceso en que ya pasan las líneas en limpio, donde ya borran y corrigen todos los errores que pueden haber cometido, ya que este viene a ser un tipo de bosquejo. Este proceso, cuando uno está dibujando al bosquejo y no está todavía perfecto, se llama el Rough Pass. A mi documento donde tengo a Kratos de referencia, ahora me alejaré un poco para tener la vista de todo el cuerpo. Como podemos ver, el personaje en un hombro tiene una armadura, así que la dibujaré. Para saber hasta dónde llega esa armadura,
crearemos una línea guía justo donde termina la armadura y otra donde empieza. ¿Sí? Podemos ver, lo voy a hacer con ese color. Así podemos ver que esta línea guía y esta línea guía corresponde al tamaño que debe de ocupar toda la armadura. Como podemos ver, lo estaba dibujando esa armadura muy pequeña, así que la seleccionaré y la eliminaré. Luego, volveré a hacer el dibujo, teniendo en relación a la referencia. Como podemos ver, esta armadura está compuesta por 3 partes. La última línea guía es de la tercera parte, pero de la primera es ligeramente más abajo de esta línea guía. Entonces, dibujaré la primera parte de armadura hasta allí y luego lo uniré. Después continuaré con la siguiente parte y por último con la tercera que llegará hasta esta línea guía. Así ya estará la armadura del hombro. Este pasa con un cinturón o un tipo de correa por el pecho. Igual, para saber hasta dónde debe llegar, crearemos una línea guía para el cinturón. Esa línea guía para el cinturón será esta, por lo que le escribiré C. Entonces el cinturón debería llegar hasta acá, hasta esa línea guía. Luego le termina de pasar por todo el cuerpo el resto del cinturón. Tenemos que ver hasta dónde llega ese cinturón. En este caso quiero modificar la línea guía que es del pecho, ya que como lo tengo ya trazado al pecho no la necesito, pero sí necesito saber hasta dónde llega el cinturón, por lo que desbloquearé la línea guía, igual en ventana, en la ventana vista y luego bloquear guías o Alt Control Ñ. Luego con la herramienta selección o la tecla V moveremos a la línea guía. En este caso la voy a mover hasta donde termina el cinturón. Entonces, sabiendo que hasta esa línea tiene que terminar, trazaré el dibujo y lo completaré. Luego los pezones de mi Kratos, el otro pezón, el pecho, los abdominales. Para el brazo, igual tenemos que ver desde qué punto tenemos a la gasa, a la venda que tiene Kratos. Igual, entonces crearé una nueva línea guía para saber desde dónde empieza. Así trazaré la venda que usa mi personaje. Cualquier detalle que tenga su personaje que ustedes estén dibujando deben tenerlo también señalado con las líneas guía, para así todas las rotaciones de su personaje se vean creíbles, ya que no podría tener en una vista un cinturón un poco más arriba que en otra vista. Ok, Kratos tiene en el dibujo un arma. Si queremos lo podemos dibujar, lo dibujaré. En esta vista, como está de frente, el hacha tendría una vista más o menos de 3/4, mientras que en la original la hacha tiene una vista de perfil, se puede decir. Bueno, dependiendo del punto de vista que ustedes tengan. Entonces, para que parezca esa hacha, trataré de dibujarlo un poco con perspectiva, pero lo más probable es que esta la tengo que luego perfeccionar para ver cómo va a quedar. Entonces, como les comenté, este es un Rook Pass, un
un bosquejo, y ya después, con calma y paciencia, pueden hacer toda el clean pass para que quede lo mejor posible. Ahora continuaré dibujando todo el resto del cuerpo. Como se dan cuenta, es la importancia de haber dedicado, antes de empezar a dibujar, un tiempo para el análisis y así saber en qué parte tiene que ir toda la estructura del personaje, ya que al tener esta estructura nos sirve de guía y es mucho más sencillo hacer todo el dibujo. En cambio, si lo dibujamos como vulgarmente se dice al ojo, no nos quedaría de una manera correcta, ya que el cálculo no es lo mismo que utilizar las líneas guía, que son precisas. Ya casi terminé con mi vista de frente. Luego llegué a la parte del pantalón. Bueno, lo trataré de hacer un poco más rápido, ya que no quiero aburrirlos con todo este proceso. Y luego ya puedo analizar con más calma cómo quedó la vista de cada personaje para hacer las respectivas correcciones. También me olvidé de dibujarle los pelos de las axilas, así que acá lo dibujaré. Y ya luego en el Clean Pass puedo ver todos los detalles. Este sería la vista de frente. Ahora pasaremos a la vista de 3/4. Como mi personaje solamente la cara es de frente, pero el cuerpo es de 3/4, puedo reutilizarlo. Ustedes, si tienen ya dibujado a su personaje, pueden reutilizar también según la vista que tengan ciertas partes. Para ello, minimizaré este otro documento. Luego haré un clic, seleccionaré a mi dibujo de Kratos y la duplicaré a su capa, haciendo clic derecho y escogiendo duplicar capa. Esta será Kratos copia. Y luego lo moveré hasta que encaje con la vista que tengo de 3/4. A esta, para que pueda repasar por encima de ella, le bajaré la opacidad. Y volveré a elegir mi capa de trazos. Ahora el proceso es mucho más rápido para el cuerpo, ya que solamente tendré que repasar. Pero para la cara no puedo utilizarla, ya que esta es una vista que es prácticamente de frente. Acá necesitamos una vista que sea totalmente 3/4. Entonces, por el momento ocultaré la capa que luego la voy a utilizar, que es la de Kratos copia. Volveré a maximizar mi documento de Photoshop para usar de referencia la cara. La pondré a un lado y comenzaré. Ahora tenemos que tener en cuenta la vista hacia dónde tiene y utilizar sus líneas de estructura de personaje. Empezaré por la nariz. Esa nariz podemos ver cuando les enseñé en otro video de que la línea del medio es parte de estructura de la cara y significa que es para que la nariz esté centrada. Lo utilizaré de referencia, teniendo en cuenta la vista de 3/4. Recuerden que si tienen cualquier duda sobre este video, lo pueden dejar en los comentarios o en el chat para tratar de aclararles y responderles lo antes posible. Luego el ojo. Cuando es una vista de 3/4, tenemos que ver qué mitad va a estar en primer plano. La mitad que va a estar en primer plano tiene que ser las facciones un poco más grandes. Las facciones y las extremidades, todo lo que esté en primer plano. En este caso, como el primer plano sería esta área, entonces este ojo tiene que ser ligeramente más grande que el otro. Luego las cejas, igual, la ceja de este lado será un poco más grande
Y esta será un poco más pequeña para que dé la sensación de profundidad. Ahora, como ha rotado un poco el personaje, esta oreja quedaría en primer plano y sería más grande. Y la otra ya comenzaría a estar oculta por el mismo rostro. Recordando que esta es la estructura de la cabeza de mi personaje. Luego solamente bordearía a esa oreja. Luego la barba. Como ya está comenzando a rotar el personaje, la barba tiene que estar en relación a la mirada de mi personaje. La boca que la tengo para un lado. Y ahora que ya tengo dibujada a la vista de 3/4, volveré visible a la capa de cratoscopia para repasar a todo el cuerpo, ya que, como les mencioné, su cuerpo está en 3/4. Ahora será solo cuestión de repasar rápidamente a todo el dibujo. Trataré de hacerlo lo más rápido posible para que el video no sea tan largo. Ustedes, cuando vayan a dibujar a su personaje y a crear sus vistas, lo ideal es que lo hagan sin ningún apuro, ya que a más tiempo que ustedes se tomen, mejor resultado obtendrán, y además será un personaje más desarrollado y por ende más atractivo. En este caso, como este es con fines de educación, trataré de hacerlo lo más rápido posible. Viendo y repasando el dibujo, me voy dando cuenta de ciertos detalles que omití en el anterior y que le puedo agregar después en el Clean Pass, como por ejemplo los vellos que le dibujé en el pecho. Le haré los vellos y también le haré los vellos a la vista de frente, ya que es un detalle pequeño. Ya. Ahora ya no necesito a esta Kratos de referencia, la ocultaré. Como podemos ver, ya tengo la vista de 3/4. Ahora la siguiente será la vista de perfil. Igual volveré a usar mi documento de referencia y comenzaré con la cara. Ahora que es de perfil, solamente se debe dibujar un ojo, una ceja y una oreja, ¿no? La oreja ya pasaría a este lado, ya que el personaje va rotando. Su oreja es bien angulosa. La nariz. Para la nariz analizo a los otros y vemos que en esta línea está ubicada la nariz, que es donde termina el círculo. Entonces dibujaré primero el ojo, la ceja, que debe llegar hasta esta línea. Como ya es de perfil, la ceja ya estaría saliendo un poco del perfil. Luego el resto de la cabeza y la barba. La boca. Ahora continuaré con el cuerpo. Igual, como ustedes pueden ver, para todo la rotación de su personaje, el proceso es el mismo. Y lo único que tienen que ir analizando es cómo se vería con las distintas vistas. Pero siempre analizando dónde están las líneas guía y a qué parte del cuerpo son las que representan. Por ejemplo, como ya tengo tantas líneas guía, ya no me ubico bien. Así que volveré a hacer algunas flechitas como referencia para saber cuál línea es cuál línea. Por ejemplo, esta línea es de su armadura, así que le pondré
como A de armadura y llega hasta esta otra, también le pondré A. Luego, esta de acá abajo viene a ser del cinturón, así que escribiré C. Y esta de acá es del brazo, así que le pondré B de brazo. Haré la armadura, que es desde acá hasta esta, que vendría a ser la tercera parte, ya que la armadura está compuesta por 3. Luego el lomo, a este lado iría la parte del cinturón, el brazo, la hacha, que estaría también de perfil, el pezón, los abdominales y luego los detalles de su pantalón. Las piernas con sus rodilleras y los pies. Este vendría a ser la vista de perfil o side. Luego la vista de espalda. Para hacer la vista de espalda es muy sencillo, ya que se utiliza como referencia la vista de frente. Si analizamos la vista de frente y la vista de espaldas, es la misma. La diferencia será la ubicación de los pies, quitar los brazos que estén por encima, a este lado pasarían por detrás de la espalda, y eliminar la cabeza, ya que por la estructura de este personaje, todo su lomo taparía a la cabeza. Respecto a una pregunta que me dejaron, si ustedes quieren cambiar el color de las líneas guía, tendrían que ir a edición, preferencias y buscar entre las opciones guías, cuadros y sectores. Acá se nos abrirá guía y podemos, como podemos ver acá por defecto, viene configurado de color cian y podemos cambiar las líneas guía a cualquiera de estos colores. Eso es respecto a una pregunta que me hicieron ahora, si se pueden cambiar el color de las líneas guía. Ok, continuando. Entonces, como les comento, la vista de espalda es muy parecida a la vista de frente. Debemos tener en cuenta en qué lado está rotando el personaje. Es decir, como podemos ver, en un lado del hombro no posee armadura. En cambio, el otro hombro sí tiene la armadura. Entonces, como está rotando hacia este lado, está rotando hacia el lado de esta flecha, entonces esta armadura rota junto con él. Entonces, debemos ver que al terminar de hacer esa rotación, para la espalda ahora pasaría a este lado. Esta parte es más sencilla porque no tenemos que hacer el dibujo de la cabeza, pero esto es debido al tipo de mi personaje, ya que en la mayoría de los personajes no tienen esta estructura tan caricaturesca y entonces sí se podría ver la cabeza. En cambio, en mi personaje, la cabeza solamente sobresaldría un poco, como podemos ver. Es decir, la cabeza sería esta partecita. Lo demás ya es el cuerpo del lomo de Kratos. En este lado debe ir su armadura. Como vemos, esta es la que nos indica desde dónde empieza. Y esta armadura debe terminar hasta esta línea guía. Como está dividido en 3 partes. Luego tenemos que analizar un poco la estructura del cuerpo humano, ya que así podemos darle los distintos músculos que tendría, ¿no? En este caso en la espalda tendría que ver mejor las referencias o estudiar la espalda de este tipo de personaje para que se vea más creíble al momento de dibujar. Este hombro ya no tendría ninguna armadura, así que sería solamente el brazo.
Luego, como podemos ver, en un brazo tiene armadura y en el otro venda. Como el personaje está rotando, ahora la venda pasaría a este lado. Es decir, en este sería la venda y al otro sería la armadura. Acá ya sería el codo, no sé, el codo por la parte de atrás, ¿no? Entonces solamente lo representaré con una línea. Luego continuaría con el pantalón, viendo más o menos las líneas que tiene el personaje. Por acá estaría más o menos la tela que le cuelga, la rodilla y el pie de mi personaje para ese lado y en sentido contrario para el otro. Este otro brazo, ahora tendría a la armadura. Más o menos esa sería la vista de atrás. Hay que ver que este cinturón está yendo hacia este lado. Acá no lo dibujé por completo. Lo voy a corregir. Entonces tendría que continuar dándole toda la vuelta a la espalda. Y llegamos a la última vista, que es la de 3/4 espalda. Como les comenté, esta vista muchos no la usan, pero si quieren tener una suavidad de movimiento o tener la ficha completa de su personaje, les recomiendo que la hagan. Esta también, debido a la estructura de mi personaje, tampoco será necesario dibujar la cabeza, ya que la cabeza, al igual que la vista de espalda, también está siendo oculta por todo el lomo de mi personaje. Solamente sería vista este pedazo. Luego, continuando con la rotación, debido a lo musculoso que es este personaje, ya no se vería este lado de la armadura del personaje. Ya solamente quedaría el otro hombro. Y el otro hombro, como podemos ver, no tiene ningún tipo de armadura. Esta sería la vista del brazo por atrás. Al igual, este es el brazo con la armadura. Luego la espalda. Y continuaría con la rotación de todo el personaje. Acá podría dibujar un pedazo de la armadura de este brazo. Y luego completarlo con todo el brazo junto con la armadura que llevaría en este. Ah, no, disculpen, en este lado sería la venda. Como ya está comenzando a rotar, se comenzaría a ver la rodillera que monta mi personaje y también a rotar el pie de él. Igualito tengo que ver también la parte del cinturón que sigue dando la vuelta. La tela que le cuelga. Como puedo ver, también otro detalle que me he estado olvidando es del hacha. La completaré. El hacha ya pasaría a este lado. Estaría con un poco de perspectiva debido a que este brazo es el que lo está agarrando. Y para este lado. Ya en este lado ya no se vería parte del hacha, ya que el personaje está rotando. Bueno, como les comenté, esto lo he tratado de hacer lo más rápido posible, pero luego lo puedo en el Clean Pass ya analizar. Ocultaré todas mis líneas guía, o si no, yendo a vista y en mostrar la desactivemos. Control coma es el atajo. También, para que podamos ver cómo quedarán los dibujos, ocultaré la capa donde tengo todas las estructuras. Listo. Como podemos ver, ya tengo todas las vistas de mi personaje. Ahora solamente tendría que analizar cada una de ellas
y comenzar a perfeccionarlas y a detallarlas. Por ejemplo, en la vista de perfil no me convence la nariz, así que tendría que probar, ya que este tipo de personaje que he dibujado, no quiero que la nariz sobresalga mucho, así que tendría que modificarlo un poco para este tipo de vista. Entonces, resumiendo el video de hoy, para sus personajes les recomiendo que hagan estas 5 vistas. Y cuando ustedes quieran dar animación a sus personajes, es muy importante tener esta ficha de personaje, ya que para que nuestras animaciones queden de mejor calidad y se vean más creíbles y tengan profundidad pese a que son dibujos 2D, lo ideal es que puedan tener su ficha de personaje en la que según la rotación del personaje roten tanto la cabeza como el cuerpo. Cuando ustedes quieren tener más vista en Photoshop, como la que hice en que se ocultaron todos los paneles, presionan la tecla F. Al presionarla 2 veces se ocultarán todos los paneles. Para regresar, vuelven a presionar la tecla F. Por favor, apóyenme compartiendo el video con sus amigos, dándole like y sobre todo suscribiéndose si todavía no lo están. Muchas gracias a todos los miembros por formar parte de la comunidad. Recuerden que en la descripción encontrarán el link para volverse miembros del canal y así obtener muchos beneficios. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor déjenla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Ya está disponible el nuevo curso de Adobe Animate desde cero, donde aprenderás desde lo más básico hasta lograr dominar al programa. Comenzaremos con la interfaz del programa, los paneles y las herramientas a profundidad. Luego les enseñaré el uso de los símbolos, interpolaciones y conceptos de animación, como también técnicas de pintado y animación cutout y frame by frame. En total son más de 17 videos con más de 18 horas de clase. También tendrás todos los archivos que utilicemos en el curso como material adicional. ¿Qué esperas? Y saca el animador que llevas dentro. Puedes adquirir el curso completo haciendo clic en el botón Unirme. También pronto en Hotmart.